Bienvenidas y bienvenidos a esta última edición del año y mi primera como decana de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestro ciclo propio Vidas Maestras. Y creo que esta casualidad, la del encuentro entre un final y un comienzo, no podría ser más causal, es decir, que las casualidades no existen y que las concatenaciones de ciertos hechos y de sus causas siempre significan algo. Y en este caso significan la celebración de una amistad y el reconocimiento a una trayectoria académica brillante en sus tres ámbitos: la docencia, la investigación y la gestión. Con el formato de este ciclo homenajeamos a los maestros y maestras de nuestro centro mediante la realización de una entrevista coordinada por varios profesores del departamento, donde imparta o haya impartido regularmente su docencia, en aras de retratar y poner en valor el trabajo excelso de toda una vida intelectual. La entrevista, como sabéis, se va a grabar, es grabada, editada por la facultad, y la tendremos archivada tanto en los fondos de nuestra biblioteca como puesta a disposición en acceso abierto del público en general en nuestro canal de YouTube. El objetivo es claro: dar cuenta de la vida y del magisterio de nuestros más destacados profesores y profesoras, para mostrarles nuestro agradecimiento y retribuirles con el reconocimiento que merecen, como sucede en este caso con Antonio Martín Moreno. No me voy a extender mucho en esta presentación, lo importante es que tomen la palabra los protagonistas del acto, Antonio, pero también sus dos entrevistadores, Joaquín López y Miguel Ángel Berlanga, que nos acompañan en esta mesa junto a José Antonio Pérez Tapia. Pero no me resisto a no hablar en un momento tan especial como el de hoy, por todos los motivos que les he contado, además de como decana, como amiga del maestro Martín Moreno. Voy a intentar no emocionarme. Yo también. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, desde que se jubiló, todo lo que le he echado de menos en ese tiempo, veo y pienso su figura sin duda como la de un auténtico maestro emancipado, como del que hablaba Rancière en El maestro ignorante, aquel que consigue que un estudiante, que cualquier persona de la academia se conozca y se piense por sí mismo, adivine, reflexione sobre sus capacidades y desarrolle una actitud crítica, aprendiendo a ser en igualdad en una sociedad claramente desigual. Antonio Martín Moreno ha educado a decenas y decenas de generaciones en el conocimiento musical. Estaba escribiendo esto ayer y lo recordaba justo tocando nuestro piano de cola, ¿te acuerdas, Antonio? En el vestíbulo en el vestíbulo de la facultad, con esa efervescencia, esa atmósfera que se creó mágica, con cientos de estudiantes sentados a lo largo de todo el pasillo, celebrando la música, a San Isidoro, celebrándote a ti, sabiendo siempre moverse en ese difícil equilibrio entre el trabajo riguroso y la pasión, haciendo gala de una inteligente combinación de implicación docente, de acervo investigador y de una gestión académica impecable, ¿no? Y esta combinación, esta triple combinación, no se suele dar en ese bello y buen equilibrio que ha tenido y que ha mostrado siempre Antonio. Por supuesto, hay que recordar que él introdujo los estudios de historia y ciencias de la música en nuestra universidad. He de confesar que en todos los actos en los que le he visto participar, y han sido muchos, a lo largo de todos estos años, Antonio nunca se ha conformado con la mera comunicación, sino que nos ha transmitido siempre su entusiasmo por la música, al tiempo que nos ha animado no solo a sus estudiantes, ¿no?, sino a otros colegas, y bueno, he compartido con él, estaba contándolo ayer, creo que 4 actos de graduación, a desarrollar su capacidad analítica y crítica e incentivar siempre una sensibilidad otra hacia todas las artes, es decir, hacia la belleza. Con el horizonte de su recuerdo como maestro, como amigo y como persona, y después de 20 años de ejercicio académico propio, me di cuenta de que el profesorado debe, como ese ángel bifaz de Paul Klee, rescatado por Walter Benjamin en su lúcido ensayo sobre la historia
mirar hacia el futuro, sin dejar de mirar al pasado, con su lado espléndido, pero también catastrófico. Y eso ha hecho siempre el maestro Martín Moreno, proporcionar anclajes sólidos, conocimientos transversales y emancipadores, tan necesarios como urgentes en el contexto socioeconómico en que nos desenvolvemos desde la postrimería de los años 90, cuando el estudiantado debe adquirir no solo un rosario infinito de competencias, sino una base firme, ¿no? Y para mí esto es lo más importante, un armazón inquebrantable sobre la que más tarde depositar cuanta información se estime valiosa, sin caer en el desbordamiento cognitivo o en la banalización de la cultura. Porque pasamos la mayor parte de nuestra vida en las aulas y los sistemas de enseñanza condicionan nuestra percepción de la realidad, razón por la cual la función educativa es capital en una sociedad que habría de exigir al docente universitario el mismo grado de compromiso y responsabilidad que ha tenido siempre a lo largo de todos los años de ejercicio académico nuestro homenajeado. Así el despliegue de una independencia intelectual, autonomía profesional y capacidad emancipadora incontestable. Yo no sé ustedes, pero yo lo tengo muy claro. Hoy necesitamos más que nunca vidas maestras. Necesitamos más Martín Moreno. Y sin más dilaciones, le voy a ceder con mucho gusto y con mucho cariño la palabra al que siempre va a ser mi decano, José Antonio Pérez Tapia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Permiso para quitarte la máscara. Ah, es verdad. Muchísimas gracias, mi decana, mi nueva decana y nueva decana de todos nosotros. Y me alegro mucho de compartir este acto, el primer acto como decana de nuestros ciclos culturales, y con Antonio Martín Moreno, nuestro homenajeado hoy, con quien hemos compartido muchas cosas a lo largo de los 8 años anteriores. Tú como vicedecana de Cultura, como decano, con momentos muy gratos, con otros momentos difíciles, pero con un recorrido sumamente fructífero. Un recorrido fructífero desde el punto de vista colectivo. Para la facultad, pienso que para el departamento, para Antonio también, a pesar de las dificultades que en algunos trances hemos tenido que afrontar. Y desde luego, pues, la experiencia y el balance, sin duda, positivo. Ya la profesora Ana Gallego, nuestra decana, ha subrayado lo que es una trayectoria en la que se acumulan muchos méritos académicos de todo tipo, en la investigación, en la docencia, en la gestión. Hay que recordar, bueno, lo que también se subrayaba en una exposición que hubo hace poco tiempo en el mismo Hospital Real, sobre la implantación de los estudios de musicología en la Universidad de Granada, sobre la música en la universidad, y ahí se destacaba ya el papel de nuestro compañero y hoy homenajeado con muchas razones, Antonio Martín Moreno, su papel en la instalación de los estudios de Historia y Ciencia de la Música en la Universidad de Granada. Hoy nos acompaña también aquí nuestro compañero, también rector en su día, Francisco González Lodeiro, que impulsó con él, y ahora hablaréis de ello seguramente, pues esa implantación de los estudios de musicología, sin duda un paso clave, ¿no? Que, bueno, hizo presente aquí esos estudios y enriqueció sin duda a la facultad. Entonces esa trayectoria académica merece nuestro reconocimiento en un acto como este, que se vio en su día aplazado por los motivos que todos podemos comprender de la pandemia, y aún tenemos que mantener muchas cautelas al respecto, y que afortunadamente hoy lo podemos celebrar. Así que son muchas las razones para, en fin, felicitarnos por estar en este punto. Quiero subrayar también que el papel de nuestro homenajeado, de amigo y compañero y maestro Antonio Martín Moreno, pues no solo se ha limitado a la facultad y a la universidad, se ha proyectado a la ciudad, se ha proyectado en el ámbito nacional. Lo ha seguido haciendo y lo sigue haciendo incluso a través de un máster que el otro día, hace poco, en esta misma sala, inaugurábamos en una nueva edición, muy consolidado y prestigioso. Todo ello, sin duda, hay que tenerlo en cuenta y valorarlo como se merece. Su actividad, queremos oír
vuestra conversación detalles al respecto, se ha proyectado en esta ciudad de Granada de una manera muy singular, a través de la presencia y la colaboración de Antonio con la Orquesta Ciudad de Granada, con el Festival de Música y Danza, con el Centro Manuel de Falla, en fin, con el Festival de la Costa de Segovia, en fin, con todas estas cuestiones que sin duda han servido también para que la universidad esté presente en la ciudad, como ocurre con tantísimos temas, pero desde este foco de proyección que es la musicología, la historia y ciencia de la música, las humanidades de nuestra facultad. Recuerdo todo lo que supuso, bueno, aparte de las cuestiones internas que positivamente podemos mencionar, bueno, pues ese momento especialmente intenso cuando en esta sala ante la Junta de Facultad nuestro compañero Antonio presentó la candidatura de Miguel Ríos para honoris causa, cuando defendió, en fin, como padrino esa candidatura, ¿verdad?, con la laudatio en el crucero del Hospital Real, y cuando esa investidura tuvo lugar, naturalmente, pues de nuevo, haciendo presente todo ello en la ciudad y más allá, tanto por el nuevo doctor en su día honoris causa, Miguel Ríos, como quien lo apadrinaba y le proponía, con todo el apoyo de vuestro departamento y de esta Junta de Facultad y otro centro de la Universidad de Granada. Son hitos importantes que recordaremos siempre. Bien, Wagner decía que en el principio de todo estaba la música. Bueno, pues en el principio de tantas cosas están la música y vuestros estudios de musicología, y por ello, sin duda, nos alegramos muchísimo. Si es verdad que sin música la vida sería un error, frase tan citada de Nietzsche, la Facultad de Filosofía y Letras, si no hubiéramos incorporado de la manera en que he citado brevemente la música, pues hubiera seguido cometiendo un error. Afortunadamente, pues salimos de ese error y nos podemos dar por muy satisfechos por un pasado muy rico y por un futuro muy prometedor de historia y ciencias de la música entre nosotros, y a ti te lo debemos. Ahora Joaquín y Miguel Ángel van a seguir con esa entrevista, con esa conversación que va a quedar grabada para que otros muchos puedan acceder a todo lo que aquí se quiere celebrar, manifestar y traer, bueno, pues a presencia y a recuerdo público. La música es lenguaje sin palabras, no siempre, muchas veces. Es frase de Thomas Mann. Bueno, pues vosotros tenéis la palabra, y tú, Antonio, sobre todo, para hablar de música. Enhorabuena. Gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a nuestra nueva flamante decana y a nuestro gran exdecano, que están justamente en el umbral de cambio. Y tenía algunas pequeñas cosas de presentación que me ahorro porque Antonio pues tiene mucho que contarnos. Simplemente quiero decir que yo tuve la suerte de conectar con su vida en el año 90 a raíz de una entrevista en El Ideal, justo los momentos previos, los meses previos a la puesta en marcha de la primera especialidad de musicología. Lo llamé, lo localicé, me recibió amabilísimamente, me entusiasmó más todavía después de haber leído los planes de musicología, me animó a que... Y fui alumno de la primera promoción, y luego pues tuve también la inmensa suerte de acabar siendo pues, profesor de esta especialidad hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto que quería contar más cosas, pero como tenemos poco tiempo y nos podemos ir alargando, me voy a limitar, aparte de agradecerle a Antonio y a todos ustedes vuestra presencia, a leer una pequeña biografía, bueno, una semblanza, y ya pasamos a las intervenciones. Bueno, Antonio Martín Moreno inició sus estudios musicales en el Seminario Menor de Granada en el año 59 con José Castañeda y Juan Alfonso García, y en el Conservatorio de Música de Córdoba, y obtuvo el título superior en 1973. En 1969 finalizó la licenciatura en Filosofía y Letras, sección Filosofía, en la Universidad Pontificia de Comillas, Santander y Madrid. Y en 1970 la licenciatura en Filosofía Pura en la Universidad Complutense de Madrid. Una beca de ayuda a la formación de personal investigador entre el año 72 y 75 le permitió proseguir su especialización musicológica en el Instituto Español de Musicología, el CSIC de Barcelona, con el profesor Miguel Querol.
bajo cuya dirección realizó su tesis doctoral sobre las ideas musicales del padre Feijóo y la polémica que suscitaron, orígenes e influencias, defendida en octubre de 1975 en el Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona y obteniendo la máxima calificación y el premio extraordinario de doctorado. Ese mismo año se obtuvo el primer premio nacional del concurso permanente de composición e investigación musical del Ministerio de Educación en su primera edición y fue becado por la Fundación Juan March, para la que realizó una amplia investigación sobre la vida y obras del compositor Sebastián Durón, siglo XVII y XVIII. Amplió su formación musical gracias a numerosas becas que le permitieron asistir a cursos en academias Chillana de Siena, música en Compostela, pedagogía musical Ataúfo Argenta en Castro Urdiales, cursos Manuel de Falla, del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre otros. Entre el 74 y el 78 puso en marcha con Francesc Bonastre, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que trabajaba él allí, el primer plan de musicología en las universidades españolas, muy temprano. En el año 78 se presentó a oposiciones a cátedra de Historia y Estética de la Música, de la Cultura y del Arte. De los conservatorios lo sacaron de Córdoba, Málaga y Valencia y obtuvo la de Málaga, donde también desempeñó la Juntía Interina de Historia de la Música en el Departamento de Historia del Arte, que dirigía Domingo Sánchez Mes. En el año 79, ya en Málaga, propuso y consiguió la creación de la Cátedra de Música de Extensión Universitaria Rafael Mitjana, organizando numerosas conferencias y conciertos. Entonces comienza con los alumnos del Conservatorio de Málaga la catalogación del archivo de música de la catedral. Desde 1980 ha sido profesor de musicología de los cursos Manuel de Falla, sucediendo a Miguel Querol. En el año 82, año importante, pues gana la Juntía de Historia de la Música de la Universidad de Málaga, con Damaso García Fraile y Emilio Casares comienza, a partir de ese año, comienza la visita a varios rectores, entre otros al de Granada, Antonio Gallego Morel, para negociar la recuperación de la musicología para la universidad. También fue nombrado ese año director de la Cátedra Falla, que comienza cursos en Baeza. En el año también 82 participó en la creación, junto a los catedráticos López Calo, Casares, Bonastre, García Fraile, Oriol Martorell, de la Asociación de Profesores de Música de Universidad, APMUE, para recuperar las enseñanzas musicales en la Universidad Española. En el año 87 se creó en la Universidad de Granada, por solicitud del rector José Vida, la Cátedra de Historia de la Música, que obtiene el profesor Antonio Martín Moreno, posibilitando la creación posterior de la titulación de musicología. Y en el año 1990, el rector Pascual Rivas solicita la licenciatura de musicología y se aprueba en la Comisión Académica del Consejo de Universidades el plan de estudios de la licenciatura en Geografía e Historia del Arte, Musicología, de segundo ciclo para la Universidad de Granada. Comienza a impartirse en octubre de ese año. Antes de dar paso al diálogo, quiero decir que en la actualidad Antonio mantiene una actividad social e investigadora y musical intensa, que de alguna manera sustituye a su extensa e intensa actividad de gestión musical, docente e investigadora que ha realizado durante toda su vida profesional, hasta el momento en que dejó estos pasillos hace ya 2 cursos académicos. Como ya han explicado aquí, pues por desgracia esta inusitada pandemia, pues que nos sigue poniendo a prueba, ha retrasado más de lo que hubiéramos querido este acto. Y sin más preámbulos, damos paso al diálogo que, bajo forma de preguntas, pues vamos a tener con Antonio. Bien, buenas tardes, querida decana, querido decano, querido Antonio y queridos todos. Me vais a permitir que comience con una breve intervención personal, que simplemente es para decir que para mí supone un gran orgullo y una gran alegría participar en este acto de homenaje a mi maestro. Y creo que la única pega que nos queda es que haya tardado tanto en producirse por causa de la pandemia, pero como bien dice Antonio, tarde pero sin daño ha llegado este acto. Bueno, vamos a comenzar. Esta entrevista va a ir acompañada de imágenes. Yo le voy a dar a esto y va a ir como un carrusel pasando imágenes que a lo mejor hasta entran en bucle y se terminan repitiendo, pero la idea es que vayamos viendo cosas de la vida de Antonio y
Y bueno, aquí tenemos al grupo Los Latones, en comillas, en el que Antonio aparece ahí en ese coche. Las redes sociales, madre mía, qué peligro. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con lo que me suscita mucha curiosidad es ¿de dónde viene tu vocación musical? Porque, bueno, naces en Churriana, eres hijo de médico, hijo de una familia muy, muy numerosa. Por la profesión de tu padre tienes las itinerancias de lo que es estar en una familia de un médico de la época, Hinojosa del Duque, Hornachuelos, Villarrubia de Córdoba. Bueno, entonces, de Churriana, sí, como ha explicado Miguel Ángel, pasas al Seminario de Virgen de Gracia, hacer lo que serían entonces los estudios medios, bachiller, y luego Universidad de Comillas, en Cantabria. Y es en Comillas donde formáis el grupo de Los Latones, que vemos en pantalla. Explícanos un poco ese primer periplo, y sobre todo me interesa mucho ese primer contacto con la música. ¿Por qué? ¿Por qué te interesas por la música, ¿no? Por ahí podemos empezar. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé, no me sale la voz, porque no salgo de mi emoción. Muchas gracias, decana. Qué maravillosas palabras, decana, qué maravilla. Me siento absolutamente compensado y muchas gracias a todos porque en los tiempos que corren y con esta pandemia dichosa, venir a escuchar este homenaje pues supone mucho más de lo que serían en otras circunstancias. Ya no me sale la voz, vamos a ver. Yo quiero dejar claro que este es un acto coral porque no quiero yo ser el protagonista. Nunca me sentí protagonista, aunque los hechos parece que así lo insistieron, ¿no? Esto es un acto coral porque ha intervenido tanta gente en este proceso que sería injusto no citarla y decirla. Por eso, como la memoria falla, me apunto a mis chuletas, como veo que todas las tienen, así no queda mal. Pero bueno, yo quiero dedicar este homenaje a personas muy importantes que ya no están con nosotros, como es José López Calo, como es Dámaso García Fraile, como es Oriol Martorell Codina, como es Francesc Bonastre, como es Emilio Casares Rodicio, que afortunadamente es el único que queda, junto con Antonio Martín Moreno. Somos los dos supervivientes de una etapa que yo me gustaría transmitir a los jóvenes que estéis allá. Los viejos somos de otra época. Hay que perseguir los sueños y conseguirlos. Y yo tengo que decir que este fue el sueño de ese grupo de gente y me doy por satisfecho de haberlo conseguido. Y es lo más importante que me ha pasado en la vida, haber conseguido el sueño gracias a personas como tendremos ocasión de citar aquí. Bueno, 1948, ya hacía unos años que había acabado la guerra, pero eran malos tiempos para la lírica, dice, ¿no? Porque se decía entonces que reinaba un fresco general procedente del norte, para el cual la música era el menos desagradable de los ruidos. No había música, no había. Para los jóvenes que están ahora inundados de música, tengo que recordar que solo había conservatorios estatales en Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga, Valencia y Murcia. No había más. No había música y la enseñanza arreglada. Lo único que había en la Semana Santa, pues se acababa todo y la radio ponía música clásica. Eso estaba muy bien. Y luego, personalmente, era imposible, ¿no? Tener nada. Eran malos años para la lírica y tengo que dar un dato curioso que yo creo que se puede decir, ¿no? Yo tengo el privilegio de tener dos partidas de nacimiento. Una en la calle Tinte, número 3, segundo derecha, centro de Granada, y la auténtica que es en la placeta de la Cruz de Churriana de la Vega. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Eran los años del hambre. Entonces, por lo que yo me pude enterar, hay mucha gente en Churriana que tiene esa historia, era por cuestión de las cartillas de racionamiento. No sé por qué se daban más en un sitio que en otro. El caso es que oficialmente yo soy de Granada, mis paisanos de Churriana a veces se mosquearon cuando salen la biografía y digo, pues yo que no tengo la culpa, que en el carnet pues Granada. Pero realmente soy de Churriana de la Vega, nacido en la placeta de la Cruz. Hinojosa del Duque, Hornachuelos, en fin, ya me han citado aquí, por cierto que habéis hecho una investigación muy gorda. ¿De dónde viene? Pues mi padre, como todos los médicos, era muy melómano y siempre cantaba y nos hacía cantar. Y cuando alguien quería, uno de mis hermanos, quiere una guitarra, le compraba una guitarra. No había un duro en la casa, era una época muy dura, ¿eh? Y bueno, pero realmente había otro tío mío, que le llamaban el tío Antonio el Flauta, de Churriana, le llamaban el Flauta, porque tocaba la flauta en la banda de Churriana. Churriana ha tenido mucha tradición musical y especialmente
aquel maestro de capilla tan importante, organista del 19, maestro de toda una generación, que era, y ahora no me venía el nombre, por no tenerlo apuntado, se llamaba como Henares, tengo que hablar de Henares, que fue un maestro de toda la generación del 19, era de Churriana de la Vega. Bueno, realmente, donde empieza la cosa, por aquello del hambre, de la necesidad, éramos una familia muy numerosa, la solución estaba ubicarnos en los seminarios, porque era la manera de quitarse bocas de encima. Y bueno, muy bien, lo hizo mi padre. Nosotros estábamos entonces en Villarrubia de Córdoba, y me hablaba de que si me gustaría ir al seminario. Yo tengo un hermano mayor, mi hermano Jaime, que me cuidaba siempre, era del 44, y él estaba en el seminario de Córdoba, y mi padre pues me dijo, ¿tú quieres ser cura? Yo sí, claro, los padres tienen una habilidad especial para convencerte, ¿no? Y realmente me dijo, no tienes que estar con Jaime, pues yo vamos a ver, tienes que irte a Granada, y me trajo a Granada. La historia era que mi tío, tengo un tío beato, Manuel Martín Sierra, falleció en el 36, creo que fue, en Motril, pues había dejado una beca en el seminario de Granada. Y mi padre quería aprovechar esa beca para mí. Vinimos a Granada y todos tan contentos, y cuando mi padre habla con el administrador, mi padre era bastante tímido, y mire usted, creo que hay una beca de mi hermano. Mira, la beca ya estaba dada, y dice, ¿ustedes de dónde vienen? De Villarrubia de Córdoba. Y dice, es otra diócesis, este diocesano, no puede disfrutar la beca. Y bueno, mi padre le sentó muy mal, pero bueno, me quedé allá en el seminario sin beca. Y bueno, inmediatamente empecé allí con la música, porque realmente yo tengo un buenísimo recuerdo del seminario. Aquí está Juan Miguel Ángel Pérez, que también estuvo allí, y Lucas también me dijo que iba a venir, por ahí andará. Y bueno, entonces, ahí fue donde empezó realmente la formación musical, porque la música era una constante, era la liturgia, era el canto de la polifonía, yo dirigí coros, acabé siendo el armonista porque el órgano estaba destruido, y acabé dirigiendo la orquesta que se creó en el seminario, y que por ahí encontré, por cierto, una foto que no sé si es del Patria, porque está sin documentar la foto, del Patria o del Ideal, lo tengo que buscar, donde salimos la orquesta, que se nos dio un premio en el centro artístico. Bueno, eso fue realmente el periodo de formación, conocimiento con toda la polifonía, etcétera, ¿no? Y junto con eso, pues empezaba a dar clases, y mirad cómo estaban los tiempos, que a mí me daba clases particulares Joaquín Reyes Cabrera, que era un personaje muy importante, director del Conservatorio de Córdoba. Iba a Villarrubia a darme clases particulares, que le pagaríamos una miseria, pues. Pero es que era época difícil, ¿no? Joaquín Reyes Cabrera siempre me admiró muchísimo. Cuando se iba de vacaciones lo sustituía otro profesor muy importante, Rafael Quiero Castro, que era su ayudante. Y bueno, y aquí en Granada pues seguíamos con clases por correspondencia de armonía. Y también entré en contacto con Juan Alfonso García, que también me dio muchísimas clases. Y bueno, eso fue realmente la formación importante que tuve durante toda esa etapa. La orquesta del seminario pues la empezó otra persona que supongo que vive todavía, que por supuesto, que es Ángel Rodríguez Palacios, hermano de Ricardo Rodríguez Palacios. Había mucha actividad musical. Lo que ocurre es que, bueno, yo lo de aquello de no casarse pues no lo veía yo bien, ¿no? Pero bueno, es curioso porque en esa época franquista absolutamente es una contradicción que los estudios eclesiásticos no tenían equivalencia, no servían. Bueno, yo lo que opté fue por irme a continuar los estudios en Comillas. En Comillas me rechazaron en primera instancia por malos informes. Bueno, los malos informes que decían que yo era frío, pero me admitieron como seglar y allí estuvo la salvación, después de salir por la puerta grande. Y en Comillas pues vino todo lo mejor. La Universidad de Comillas estaba en Comillas, es un pueblo precioso, y realmente yo vivía en el pueblo, en una pensión, y subía al seminario, que estaba en alto, me metía por allí, encontré pianos que había por ahí, me ponía a tocar, y un día me pone la mano encima, y yo me asustó, miro, y era un fraile lego, que es ni más ni menos que el hermano de Padre Otaño, Padre Lego. Y yo creí que me iba a regañar, y dice, no, sí, empieza a sacar partituras, y pone partituras a cuatro manos, y ya nos juntábamos y tocábamos. Era un tipo encantador. El hermano iba, pero el hermano iba en plan, iba con su Mercedes, el padre Nemesio Otaño, ¿no?
Y bueno, fue una etapa muy importante. Y un día subiendo a la universidad, había que pasar en el monte, había una especie de cocheras y oigo una música horrible. Digo, ¿qué mal suena aquello? Entonces me asomo y abro la puerta un poco para oír y había unos tíos tocando. ¿Qué pasa? Yo de pueblo, claro. Digo, no, es que quería escuchar esto un poco. Dice, ¿tú sabes de esto? Digo, no, un poco. Dice, sí, digo, un poco. Dice, ¿nos puedes ayudar? Digo, no sé. Habían comprado los instrumentos, era el truco de las tiendas, daban una señal, cuando tocaban ganaban dinero y acababan pagando. Pero como no les salía la música, no tenían conciertos. Y entonces yo empecé a montarles las piezas que no conocía en absoluto, porque mi formación era Victoria, Guerrero, Morales, que todo eran los Beatles, pero poníamos los discos, aquello era el picú, y yo sacaba la música y le preparaba el repertorio, y acabé integrándome con ellos, y fue muy importante, porque realmente fue 2 veranos preciosos, gané mucho dinero, me pude pagar a mi padre, y pude hacer, en fin, gané mucho dinero. Y tuve mi primera novia, que era una belga, y en fin, eso fue justamente, pues antes del traslado. Yo pasé el primer año de comillas, el último año de comillas, en comillas, no en comillas, y al año siguiente pasó a Madrid, en el segundo bienio, y así continué el segundo año, y también continué con el conjunto Los Latones, que por cierto siguen activos, Ángel, Mario, José, Rafa y yo, y siguen tocando ahora. Yo no voy porque está muy lejos, pero quiero venir algún día con ellos a tocar. Lo que pasa es que ver a 4 viejos allí tocando, pues también es un poco antiestético. Y es un poco lo que iba, no sé si voy bien de tiempo o no, profesor. Hay otra pregunta, adelante. Sí, continúa el profesor. Antonio, luego irán saliendo otras cosas, pero no sé si, aunque te di un pequeño esquema, igual te lo he cambiado un pelín en esta primera mía, ¿no? Quería preguntarte, en los años 70-80, fueron muy productivos en investigación y en el primer contacto, yo entiendo así ya serio, con la musicología, ¿no? Esto que hemos leído antes de la beca que te permite, pues, la tesis, pero después, claro, investigar con Miguel Querol, que seguramente te abrió mucho campo, y que tú siempre has considerado un gran maestro, y de hecho pues participaste mucho en la decisión de que haya sido nombrado doctor honoris causa por esta universidad. Autónoma de Barcelona, premio de doctorado, premio nacional, estos que hemos leído, ¿no? Formación en distintas academias, luego la obra del compositor Sebastián Durón, que creo que también es una obra importante, pero ya entraste de lleno a compaginar esa actividad investigadora con la gestión, porque fueron años en los que, como hemos leído, con Bonastre ya haces una propuesta de puesta en marcha de estudios de musicología. ¿Por qué no nos hablas un poco de esa relación que tú creo que has mantenido desde entonces, desde que ya te metes más en la gestión de esos años? ¿Cómo compaginas investigación, gestión, que te habrá dado muchos quebraderos de cabeza y que quizás creo que has mantenido durante toda tu carrera? En esos años primeros, como... Yo no sé cómo habéis conseguido esto, pero por si no lo sabéis, el segundo de arriba con pelos soy yo. El segundo. Bueno, hay que seguir diciendo que el segundo año de comillas, la Universidad de Comillas se traslada a Madrid y va a formar parte de ella lo que se llama el ICADE, ¿no? Y muy bien. Entonces, esa segunda parte yo aprovecho para entrar en el conservatorio. Hay que decir que efectivamente el título pontificio de la Universidad Pontificia de Comillas sí era un título que reconocía el Estado español, a diferencia de los estados de los estudios de seminario, que no servían para nada. Yo, de hecho, me estuve examinando en el Instituto Padre Manjón simultáneamente cada año, porque no quería quedar porque yo no veía claro lo de... Tenía claro de ser misionero, pasar para el mundo, pero con una señora al lado. Eso de estar solo no lo veía yo claro. Y bueno, entonces pues el segundo año que se traslada, comillas, a Madrid, hago el segundo año de bienio, inmediatamente solicito la convalidación del título y tenía que hacer las comunes, se llaman los comunes, que eran los 2 primeros años de estudio, en la Complutense, y al mismo tiempo sigo los estudios en el conservatorio.
Bueno, en el conservatorio tuve la suerte inmensa de Madrid de trabajar con Julián López Jimeno, con Manuel Carra, Antonio Barrera Maraver, que era en armonía, con García Abril, me dio cuenta recién llegado García Abril a la cátedra de composición, con Gerardo Bombao, que era un fuera de serie, ahora poco conocido. Y bueno, y se creó un ambiente muy bueno en las cabinas de estudio, porque había cabinas de estudio. El conservatorio estaba en el actual Teatro Real. Y allí en las cabinas de estudio pues se creó un grupo. Eran unos años de mucho entusiasmo. Y escuchábamos mucha música, íbamos a casa de unos, a casa de otros. Y yo, mientras tanto, mis relaciones con la belga se enfriaron, porque cada ya se fue a Bélgica, que hace mucho frío. Y bueno, y allí en el grupo de las cabinas, pues se me fueron los ojos detrás de ella, doña Gloria Ampara. Y voy a contar un poco cómo surgió mi vocación de musicólogo, porque esto es muy curioso. A mí no se me daba mal el piano, pero nunca me lo habían enseñado bien. Estudia más, estudia menos, no has estudiado. Otra cosa. Y allí llega doña Gloria, que venía de París 4 años, con todas las técnicas mundiales del mundo mundial. Bueno, tardamos en, por fin, porque yo estaba con la beca que se dejaba de estar, hasta que ya se acabó aquello. Pero bueno, empezamos, hicimos algunos cuantos conciertos. En la facultad estaba María Arbales Nieto y Azañón, falleció en el 2001 con 72 años. Era la que estaba ayudando al maestro Rodrigo, que era el director de la Cátedra Falla de Madrid, y ella siguió con la Cátedra Falla. Nos quería muchísimo, yo tengo que tener muy buenos recuerdos con ella. Entonces organizamos varios conciertos en la facultad, en la Complutense, y tocaba Gloria una parte y yo otra. Después tocamos en varios colegios mayores, una parte y yo otra. Tocaba ella, tocaba yo, y aquello era el diluvio, ¿no? Digo, está claro, yo pianista no, musicólogo. Y dejé el piano, porque con ella al lado era imposible. Bueno, entonces, pues eso fue realmente la decisión, muy importante decisión, porque efectivamente aquel mismo año ya hay que decir que la ley, todo marca el año 70, que fue la ley de educación de Villar-Palasí, en la que por fin, desde la época de aquella otra ley Moyano, pues recuperaba la música en el BUP y recuperaba la historia de la música en los departamentos de arte junto con la historia del cine como asignaturas obligatorias, y eso es lo que había que por ahí empezó la cosa, ¿no? En Madrid pues estuve haciendo los cursos de convalidación, hice la tesina sobre la axiología de la persona Max Scheler, y seguro que mi decano conoce quién me la dirigió, que era Sergio Rábade, que dirigió la tesina. Y bueno, ese año del 72 fue un año especialmente intenso, porque yo estaba un poco perdido, y entonces me enteré que Francisco José León Tello, que es un cordobés, acababa de entrar en la Universidad de Madrid con la cátedra de estética. Y fui expresamente de Granada a Madrid a hablar con él para decirle que yo quería hacer una tesis sobre filosofía y música. No sabía muy bien qué, porque eso es un disparate. Hay un libro, una tesis de filosofía y música por ahí, pero eso es infumable. Es como decir, el mundo mundial, ¿no? Y este señor pues tuvo la cosa clara de decirme que él no tenía tiempo y ya está. Yo volví bastante desolado a Granada en el año 72. Y bueno, y me apunté a los cursos Falla, era el segundo año. Primero había estado Jacques Cheyey, nada menos, y el segundo vino Querol, y daba un curso de paleografía musical. Yo me apunté al curso, y Querol, que era, yo creo que un gran protagonista de la musicología universitaria, porque de ahí salimos mucha gente, pues le planteé mi problema. Y me dijo, ¿por qué no se viene usted a Barcelona conmigo? Digo, porque no tengo medio, teníamos. Y entonces, pues, dice, yo tengo un tema de tesis para darle. Y él me dio en una hoja, pues, el tema de tesis, que era trabajar sobre el tema de Feijóo, y pues salió. Bueno, solicité, nunca me había conseguido una beca, porque mi padre, es curioso estas cosas del franquismo, ¿no? Nos aplicaban, no nos daban becas, y éramos una familia súper numerosa, pero no había becas, porque pasaba el límite de no sé qué. Y entonces, pues, fíjate cómo se conseguía esto, no entiendo. No entiendo. Pues, solicité las becas que eran en la primera vez que se programaron, las becas FPU, y me la dieron. Y entonces, pues, gracias a eso me fui a Barcelona, Pero bueno, el 72 fue muy importante porque me casé con doña Gloria. Y bueno, ya nos fuimos juntos a Barcelona.
y allí pues realmente fue cuando aprendí primero al lado de Querol. Tengo que decir que la boda la hicimos en la capilla de la ciudad universitaria o iglesia, y como éramos los dos, uno de una punta y otro de otra, porque ella es de Irún, de la frontera, y no de la Granada, siempre nos preguntan, oye, ¿cómo os conociste? Y yo, pues en el centro, en el conservatorio. Vinieron todos los vascos y todos los andaluces, y la boda fue muy graciosa, porque se ponían los vascos a cantar. Madre mía, cómo cantaban los vascos. Y los andaluces no había manera, no cantábamos todos individuales, ¿no? Fue una boda muy bonita, y además los compañeros de conservatorio nos regalaron muchas cosas y estuvo muy bien, ¿no? Bueno, allí en el Instituto Español de Musicología estaban de becarios Francesc Bonastre y también Mari Carmen Gómez Montané. Entonces, Francesc Bonastre, que era director del Departamento de Arte de la Autónoma, no sé cómo se podía, tenía la beca y el otro, pues se le pensó de pronto en hacer alguna cosa en musicología y me preguntó si yo quería colaborar. Yo estaba deseando colaborar, yo tenía que ganar dinero. La beca daba 4 duros y bueno, no había manera de que surgiera la plaza, y yo digo, tío, ¿qué pasa de tu oferta? Porque claro, yo iba... Hay que perseguir los sueños, hay que perseguir los trabajos, eso está claro, no se puede uno quedar... Iba todos los días porque no salía a la plaza. Dice, no hombre, es que no lo he conseguido, la plaza no puede ser de historia de la música, tiene que ser de arte, y tú no querrás dar clases de arte. Y yo le dije, yo doy clases de chino. Tenía que comer. Y efectivamente, no fui de clases de chino, pero sí di clases el primer año de historia del arte del Renacimiento, historia del arte general y la historia de la música española. Bueno, el empolle que me tuve que pegar, lo que estoy empezando a dar clases, ya sabéis lo que es eso. Y como anécdota curiosa, claro, como era el último, me toca los restos, ¿no? Los restos. Y entonces los restos eran clases por la tarde, cuyos alumnos eran todos maestros más viejos que la tos, porque yo tenía 24 años, 25. Y entre los alumnos tengo a un señor que se llamaba Enric Marco, que era el representante de los alumnos. Al cuarto día me viene a protestar. Mire usted, que no estamos de acuerdo con las clases, porque la Autónoma era una universidad muy de vanguardia, Iba contra Madrid, contra la teoría del arte, de historia del arte que explicaban Pita y toda esta gente, y era por el arte y percepción visual, Rudolf Arnheim, cómo se perciben las figuras por la izquierda, por la derecha. Y eso lo explicaba ya aquella gente. Nosotros, me viene el Ring Marco, nosotros no queremos esto, una historia social del arte. Y entonces digo, mira, es que lo primero es aprender a cómo se percibe el arte y después hablaremos de eso. Y yo ni puñetera idea. Me fui rápidamente a la Biblioteca de Cataluña a estudiar y me aprendí las metodologías. Metodología sociológica formalista, que entonces viene esa historia. Y bueno, se calmaron. El truco fue que me hice amigo de él. Él tenía un taller y me arreglaba el coche. Yo tenía un Ondine viejísimo de mi suegro y tenía un taller. Enric Marco era el secretario general de la CNT y el protagonista de la obra El impostor, de Juan José Millas, que se hizo porque después pasó a hacerse representante de Mauthausen y de Sobrevivientes. Es un personaje muy curioso. Yo estuve en su casa, tenía una torre, como se llamaban allí, y con motivo de una... decían que era la comunión de la hija, y yo tuve mucha amistad con él, y me invitaba al acto. Y lo que se estaba celebrando es que acababa de salir de la cárcel, porque esto lo metían en la cárcel una vez y otra, y cuando salía hacía una fiesta. Bueno, fue una experiencia muy importante, y bueno, en realidad yo me quedé sorprendido cuando vi que este hombre después pues seguía por otros lares. El 75 fue cuando hice la tesis, que además, ¿cómo eran las tesis entonces? Con un tribunal muy relumbrón, porque estaba Francisco Rico, estaba Miguel Querol, que podían estar, estaba Francesc Bonastre, que podían estar, pero estaba también José Blecua y Martín de Riquer, que eran personalidades muy importantes. Y bueno, salí muy bien aquello, me dieron el premio extraordinario, ya se ha dicho, y también el premio nacional del concurso. Y bueno, en el 74 al 78, Bonastre tuvo la genial idea, una vez que yo entré ya, de ir creando bianualmente asignaturas, ¿no? Un año damos una y otra. Y entonces empezamos con la musicología
y también con la Sociedad Catalana de Musicología, se creó entonces. Yo fui creador de ella, ¿no? Yo fundé el Centro de Documentación Musical del Departamento de Arte y también el coro. Después todo esto lo asumió Bonastre, que tenía más experiencia que yo. La cosa por su sitio, era 4 años mayor y era más músico que yo, práctico, dirigiendo y más dinámico. Y yo también era el segundo de a bordo. O sea, yo le cedí todos los trastos y bueno, y así se creó toda aquella... de ahí surgió el Instituto de Investigación Ricard y Matas, y surgió también toda una campaña de investigación que fue por los archivos de Tarragona, íbamos 4 y 5, y se logró la primera promoción de importantes musicólogos, como es John Bagüés, como es el propio José María Viver Ramiro, como es el propio Gregory Cifre, como es el María Esther Sala, que lamentablemente falleció, y bueno. Y también en el 77 pues tuve la concesión de esta beca que os he dicho antes, que también fue muy importante. También en el 77 fue la Constitución, y ahí también estaba yo en el ajo, yo estaba en todos sitios, no sé cómo me las arreglaba yo. Ahora lo veo y digo, ¿cómo es posible? Que fue la Constitución de la Sociedad Española de Musicología, y se constituyó en el Salón de Actos de los Claretianos de Madrid, el 10 de diciembre, y en la Junta Directiva, la primera, el padre Samuel Rubio fue el presidente, José López Calo, vicepresidente, y en la Junta estaban después Jacinto Torres Mulas como secretario, Luis Elizalde, que era el tesorero, y Antonio Gallego, vocal, Pedro Calahorra, vocal, y un servidor también vocal. Y ahí surgió la primera publicación, que fue Salir el amor del mundo, que fue un resultado de la beca Mar, la primera obra de Sebastián Duro en Zarzuela. Querol me tenía prometido, esta parte es larga, pero ya termino, tenía prometido una plaza en el Instituto Español de Musicología, pero la plaza no salía a tiros, ni a tiros. Y entonces, en la Sociedad Catalana de Musicología, que se había inaugurado, empezamos a hacer conferencias. Bonastre, recuerdo que habló sobre la Sinfonía de Beethoven, Montserrat Albet sobre Monteverdi, y el granaíno de Churana de la Vega habló de Francesc Valls, compositor desconegut del segle XVIII. Empecé en catalán, pero a la segunda digo, bueno, no me permití que siga en español. Y hice una conferencia que después se publicó en la radio musical, porque entonces no se sabía quién era Francesc Valls, un compositor muy importante del barroco. El golpe de gracia fue cuando terminó la conferencia y el presidente del Institut d'Estudis Catalans, que era donde estaba ubicada la Sociedad Catalana de Musicología, me dice, molt bé, noi, molt bé, pero la próxima vegada, sisplau, en catalán. Y yo le digo, me va a perdonar, yo tenía 28 años, 27, insensato como siempre, mi decano me ha aguantado alguna vez. Digo, me va a perdonar, amigo, digo, el único que he hecho Cataluña aquí he sido yo. Lo demás, confundir la forma con el fondo, yo recuperaba, que después ya está publicado y publicado. Y aquello ya digo, esto empezaron a decir que teníamos que dar las clases catalán, y las cosas con naturalidad salen bien, pero forzadas no. Entonces fue cuando pensé realmente en que había que salir de allí. ¿Seguimos? Vamos a dar un paso adelante, porque el año 1978 yo creo que es un año importante en tu trayectoria. Es el año en el que se convocan unas oposiciones a cátedra de Historia y Estética de la Música en los conservatorios de Córdoba, Málaga y Valencia, y es donde tú concurres a esa oposición. Antes ha aparecido por ahí Antonio Gallego, que también concurrió, y Gonzalo Martín Tellado, que también concurre. Y ese es el salto, más o menos, has dado el pie perfecto, ¿no? Las cosas en Barcelona no estaban del todo bien, y a raíz de esa oposición piensas en tu traslado a Málaga. A mí me has contado alguna vez cómo fue esa oposición, que es dura. Me cuenta siempre que el presidente del tribunal era Ernesto Halfter, el presidente del tribunal de las oposiciones. Y no sé, me gustaría que nos contases cómo fue esa oposición y cómo llegas a Málaga para trabajar en el conservatorio, pero también en la universidad, porque compaginaste universidad, conservatorio. Y tu actividad en la universidad también va a ser muy intensa, creando la cátedra Mitjana en la Universidad de Málaga. Y me gustaría ya que para cerrar ese apartado malagueño nos hables del tema Mitjana, porque es muy interesante y ha renacido ahora últimamente en estos tiempos gracias a tu impulso también en redes sociales, porque efectivamente Mitjana es una figura fundamental de la música española,
y que no sé si Málaga realmente le ha rendido el tributo y el homenaje que le correspondía, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco toda esa etapa malagueña que realmente es muy interesante y que ha dejado tal fruto que aquí hay algunas personas que vienen desde Málaga que te conocen de aquella etapa del conservatorio y de la universidad. Bueno, pues Barcelona en el año 78 ya empezaba el movimiento independentista y sobre todo la obsesión por hablar catalán. Estaban insistiendo en el departamento que teníamos que dar las clases en catalán. El catalán es un idioma que se aprende muy fácil, no es un idioma complicado. Pero, como digo antes, las cosas por imposición yo nunca las he soportado. Y entonces, pues, estar en un ambiente... La plaza no salía, la que me prometió Querol, después salió y la ocupó José Vicente González Valle, que tuve la oportunidad de estar en su tribunal de oposiciones, salió ya cuando ya me fui. Y entonces yo empecé le comenté a Gloria, digo, aquí esto tiene mal futuro, ¿no?, para los que no somos de aquí. Y entonces fue como empecé a mirar boletines y efectivamente empecé a escribir y escribí cartas. Ay, ¿cómo se llama nuestro catedrático de filosofía? Que no sé ya si está jubilado, el importante de aquí, que era de Hinojosa del Duque, ahora no me acuerdo. Cerezo. Le escribí a Pedro Cerezo diciéndole mi currículum, que me quería venir. No me contestó, no sé si le llevó la carta, no me contestó. Y por otra parte le escribí a Domingo Sánchez Mesa también, porque estaba en Málaga. Y curiosamente en Málaga ya habían dotado la Juntía de Historia de la Música, que era consecuencia de la ley Villar. O la iban a dotar, por lo menos. Pues el caso es que Domingo me animó, que sí y tal, y bueno. Yo fui en primera instancia, me invitó a dar una conferencia sobre la generación del 27, en el año 78. Di la conferencia en Málaga, después me pidió, los que conocía a Domingo, os imagináis su estrategia, ¿no? Después me pidió que diera una clase, había mucho más gente que aquí, sobre el siglo XX, la música, y di mi clase sobre el siglo XX y la música, Domingo sentado en primera fila, yo con toda normalidad, y cuando termina aquello me dice, vente al despacho, me dice, ahora sí, digo, ¿cómo que ahora sí? Dice que ahora sí te puedes venir, digo, ¿pero qué pasa, que no? Dice, no, es que ahora ya sí te puede venir. Digo, o sea, que me has estado examinando. Como era primo segundo mío, pues le dije un par de cosas, porque realmente, que yo fue una maniobra un poco, que yo no fui consciente, si no me hubiera puesto nervioso. Y bueno, y así fue como, efectivamente, intenté ir allí. Pero ya estábamos trabajando en Barcelona. Gloria había conseguido un trabajo en los institutos, ya se empezaba con la música. Y yo tenía ya 2 niños, mis 2 hijos, y claro, venir a Málaga. Además yo veía aquello, no sé si esto se debe contar, yo creo que se puede contar. Yo venía de una universidad absolutamente nueva, libre, anti-Madrid, etcétera, y llego al edificio de San Agustín con Domingo Sánchez Mesa, se ponían todos en fila y lo iban dando cabezazo cuando pasaba. Y yo digo, otra, bueno, mi primo, entonces, bueno, me hubiera venido. Pero le pregunté, digo, mira, era vicerrector, pues, Domingo era un personaje entonces en Málaga. Le pregunté si podía conseguir que Gloria viniera a una plaza para Gloria. Y me dijo taxativamente que no tenía. Entonces yo voy y le digo a Gloria, digo, mira, ¿sabes qué? A aprender catalán, pero yo no me meto en Málaga. A ganar la mitad no funcionaba. Pero seguí mirando Goes y salió la convocatoria de las plazas de conservatorio. Y salieron 2 plazas, ya no lo he visto moviendo papeles, se me había olvidado. Una plaza era de musicología y otra plaza era de historia y estética de la música, de la cultura y del arte. Yo de la primera no me acordaba, pero como tengo afortunadamente guardados todos los papeles, me sale un escrito dirigido que es a Ernesto Halter, que era el presidente del tribunal de la de musicología. Ese escrito lo firmaba José López Calo, José Vicente González Valle, Antonio Martín Moreno, Antonio Gallego, y pidiéndole a Ernesto Halter, diciéndole que nos retiramos de la oposición. Ay, qué espíritu había entonces, más bonito. Nos retiramos de la oposición porque consideramos que esa plaza debía ser para Samuel Rubio, que la estaba desempeñando en régimen de interinidad. Y supongo que surtió efecto, porque Samuel Rubio siguió de catedrático hasta su muerte y después presidente de la Sociedad Española de Musicología, ¿no? Y al mismo tiempo sí que hice la plaza de cátedra de Historia, Estética de la Música, de la Cultura y del Arte, que esa la presidió Sopeña. Y estaba
Bueno, estaba un catedrático de Málaga, que era el maestro. Bueno, el caso es que en esa plaza que se presentaron 200 y pico personas, porque era la primera vez que se dotaban plazas o se convocaban plazas de conservatorio. El fresco general procedente del norte, la música no le iba, entonces los conservatorios no sacaban plazas. Y hay un montón. Y bueno, ya había publicado la tesis, habían dado el premio, etcétera, y bueno, sacó el número 1 Antonio Gallego, el número 2 lo saqué yo, y el tercero Gonzalo Martín Tellado. Una anécdota que siempre he contado, como es verdad que uno puede disentir, y esto va el ambiente que corre ahora, ¿no? Para los más jóvenes, se puede discutir y disentir, pero no hay por qué romper la amistad. Pues es que me viene al hotel, una vez que ha terminado la oposición, me viene Gonzalo Martín Tellado, a que yo no conocía, medía como 1,90 y pico, ¿no? Nos llamaban el punto y la I en Málaga, porque era mi amigo. Se me pone de rodillas en el hotel. Por favor, no pidas Málaga, que es para mí. Pide Valencia. Digo, ¿qué? ¿De Guatemala a Guatepeor? Digo, mira, lo siento yo mío. Digo, yo me voy a Barcelona porque no quiero catalán. Digo, iba a Valencia es lo que me faltaba. Digo, no. Digo, lo siento, no voy a pedir Málaga. Pedí Málaga y pensé que iba a ser un enemigo de por vida y resultó finalmente ser mi mejor amigo. Porque yo siempre me he caracterizado, y aquí sois todos testigos por decir las cosas. En algún momento tuve una discusión con él porque empezó a dirigir la orquesta que echamos a andar en el Conservatorio de Málaga y alguien me vino a hablar mal de él, que quería ser director, y lo cogí y digo, mira, tú lo que tenías que hacer es estudiar musicología, que no sabes nada de esto, te ha ganado la plaza por enchufe. Le eché una bronca y yo, como yo bajito, digo, me va a dar y me va a clavar en el suelo. Y me dijo, no, es verdad, yo lo único que te pido es que me enseñes. Digo, no, tú eres tan catedrático como yo, no, en absoluto. De ahí surgió una gran amistad, tremenda amistad. Conseguido el rector Smith Agreda que lo eximieran para hacer el examen de acceso a la Universidad Mayor, porque iba a ganar una cátedra de Historia y Estética de la Música y la Cultura y del Arte. Hizo la Historia del Arte completa, hizo la tesis conmigo, su huevo, y fue profesor de aquí hasta la mala suerte de que se murió de pronto. Bueno, es un poco la historia de esas dos plazas y en Málaga, pues inmediatamente yo llego y había un señor que todavía vive con 91 años y está genial, que es Manuel del Campo y del Campo. Y no sé, era un encanto de hombre, ya tendrá unos, ¿cuántos? Tiene 91 años ahora. Y hablando yo, Rafael Michana, digo, no, es que esté catalán, Rafael Michana, dice, ¿qué? Rafael Michana de Málaga, digo, anda ya. Porque claro, los catalanes se habían quedado Rafael Michana. Y yo lo tenía por catalán. Digo, ¿qué me estás diciendo? Dice, sí, Rafael Michana de aquí, de Málaga. Y además yo tengo un artículo sobre él. Digo, blanco es, la gallina lo pone. ¡Pum! Propuse al rector Smith Agreda y al vicerrector, que era Sánchez Mesa, la creación de una cátedra de extensión universitaria y se aprobó. Y durante unos cuantos años, hasta que me fui, incluso unos años después se hicieron muchísimas cosas. Se hicieron muchísimos conciertos, el primer encuentro de masas corales andaluzas, que eran 15, no había más, había muy pocas. Tampoco hay un gran movimiento coral en Andalucía, ¿eh? Es un tema que habría que revisar el porqué, ¿no? Pero bueno, en ese muchísimas cosas. Se recuperó la obra completa de Eduardo Con, que grabó Gloria Ampana, se le dio el Premio Nacional del Disco a la obra y se recuperaron, se empezó el archivo de la catedral, aquí hay gente que tardamos 10 años en hacer ese archivo. Esto es muy curioso porque me creó algún inconveniente con Miguel Querol. Siempre hay algún entendido que se ocupa de lanzar la pildorilla para fastidiarte, ¿no? A mí me llama otro personaje de feliz recuerdo, Agustín Clavijo, que falleció también. Agustín lo habían invitado estaba restaurando, era muy amigo de las cofradías y estaba restaurando la catedral, los cuadros y tal. Y me dice, Antonio, el Victoriano Planas, no, el Juan Cómitre, que era el arcediano, y están apareciendo muchas partituras en los altares, vienen unas trampillas en los altares, las capillas, y la han puesto todas allí y dice que ¿qué hace? Que si las tiran. Digo, no, me fui allí y efectivamente hay una mesa de 2 por 3 metros, medio metro de papeles, todos revueltos, claro. Digo, no, por Dios, no. Eso no era el archivo. El archivo ya estaba inventariado, que no catalogado, inventariado por Querol.
Entonces nos pusimos con los alumnos de Historia de la Música, como se ríe, porque nuestro amigo Iribarren, hasta conseguir encajar todo, porque tener en cuenta que era una cuestión de todo revuelto, y tardamos 10 años en hacer el catálogo. Y bueno, fue uno de los aspectos importantes, ¿no? También se recuperó el andante de Eduardo Con, que tocó la Orquesta Nacional con motivo del centenario del conservatorio. Y bueno, esa etapa con mis alumnos, que los doy aquí, pues fue muy gratificante, y dirigí las tesis de María, en fin, primero por todo el tema que por cierto nos falta, y lo diré. En principio... Antonio, dime. Cuéntanos lo del tema de la calle y lo del ayuntamiento con Rafael Mijana. Que la polémica más reciente sobre eso. Bueno, la polémica no es polémica, es que aquello en la cátedra Rafael Mijana funciona, me voy, la sigue dirigiendo Gonzalo Martín Teñado, Manolo del Campo era vicerrector, y en un momento determinado pues desaparece. No se sabe. Y ahora este año se ha cumplido el centenario de la muerte de Rafael Mijana, el 15 de agosto. Entonces, pues yo me dirigí al alcalde, nunca paró, Paco de la Torre. Paco Lodeiro me dice, sí, es muy receptivo. Digo, no, si yo conozco a de la Torre desde el año que estuve en Málaga. Y me dijo, enseguida me llamó. Dice, sí, esto hay que hacerlo. Digo, mira, que faltan 3 cosas. Primero, recuperar el nombre de Rafael Mijana para la universidad. Porque si Granada tiene un Manuel de Falla, Málaga tiene un Rafael Mijana. Coro Rafael Mijana, archivo Rafael Mijana, cátedra Rafael Mijana. Digo, segundo, darle un nombre a la calle. Málaga tiene la Plaza Mijana y el pasaje Mijana y no sé cuánto Mijana. Y es que los Mijana eran una familia de mucha pasta. El abuelo de este era arquitecto municipal. Y tenía muchos terrenos y muchas calles, y por eso se ponían nombres a las calles. Pero no tiene nombre de calle Rafael Mijana y Gordon, que es el musicólogo, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos, he conseguido que hagan han salido varios artículos, y sigo en contacto con la sobrina nieta de Blanca Moreno Mijana, que cuando yo llego a Málaga, y esto también lo cuento mucho porque lo contaba en clase, digo, ¿cómo entro yo en contacto con los Mijana? Pues me fui a la guía de teléfonos. Busqué Mijana y ahí apareció Blanca Moreno Mijana. Y la llamé y resultaba que trabajaba en la universidad, en el curso de extranjeros. Después se hizo filóloga y sigo en contacto con ella. Porque, bueno, también hice una donación de los libros, que cuando me vine se quedó sin oficiar en la recepción. En fin, es curioso cuando dejas una cosa, el que va detrás no la termina, sino si posible no sé, se perdió aquello. Yo estoy ahora tratando de superar asignaturas pendientes y una de ellas es esta, ¿no? Rafael Mijana, porque se le quedó empezado, hice una donación de un montón de libros que están allí, tengo la ficha, la cátedra se dejó de funcionar, y bueno, Rafael Mijana el año 20 publicó como no podía ser de otra forma, en Francia, la primera historia de la música española de un cierto rigor científico, en la música de España. Que se tradujo en el año 92, la tradujo y la publicó el Ministerio de Cultura, mi querido amigo Antonio Álvarez Cañevano, y me pidió el prólogo. Pero está olvidado, como tantos otros autores, y los malagueños pues se han olvidado. Yo le pregunté a Manuel del Campo, digo, bueno, Manolo, ¿qué ha pasado con esto? Y dice, pues ya sabe, la gente no sabía quién era, y lo ha olvidado. Yo no sé si lo conseguiremos recuperar, pero yo le decía ayer a Charo Camacho, que está en la academia, digo, Charo, es que esto... No, digo, oye, que esto no es una cosa mía, que a mí me importa un ramo, no, yo estoy fuera del juego. Es que la gente se piensa que yo me quiero apuntar un tanto. Yo no me voy a apuntar un tanto, es que tengo la obligación moral de reivindicar la gente que ha hecho algo por la sociedad. Y entonces, pues, bueno, a ver qué pasa, no sé, supongo que acabarán haciendo algo, ¿no? Y más o menos por ahí va la cosa. No sé por dónde vamos, por vuestro interrogatorio. Tenemos que llegar a Granada. Vamos a introducirte en Granada, Antonio, que yo creo que la década de los 80 pues es una década clave para la creación de los estudios de musicología en España, ¿no? De hecho, pues como hemos leído, en el 87 se crea la APMUE, ¿no? Y entonces,
Bueno, por solicitud de Vida Soria, como hemos leído, pues se crea la Cátedra de Historia de la Música, que tú la consigues, y en el 90 se aprueba el Consejo de Universidades, o sea, en el Consejo de Universidades, la licenciatura en Geografía e Historia, Historia del Arte, Musicología, ¿no? Que es de una especialidad de segundo ciclo. Entonces, bueno, ahí ya, como he contado, fue donde yo te conocí poco antes, y luego ya pues vinieron esos años, ¿no? Yo ya viví como alumno esa creación, ese surgimiento. Me encontré con unos profesores muy buenos, muy preparados, que transmitían ilusión. Y bueno, ahí hubo, bueno, ¿cómo conseguiste? Porque claro, todavía había que hacer gestiones personales, todavía hay que llamar, ¿cómo colaboraste para conseguir pues que se implantara? Porque fue una implantación, ¿no? Y como fueron años de batalla y de roturar, ¿no? Pues buscando profesores, intensa gestión, y dio como resultado pues esta plantilla. Y luego pues hablaremos, o incluso ahora, ¿no? Podemos hablar porque luego vinieron pues la obtención de la licenciatura completa y luego el grado, ¿no? Pero esos años previos y los primeros años de la especialidad, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que el año 82 fue importante porque se creó la Asociación de Profesores de Música de Universidad. Yo he empezado dedicando este acto a los que integramos esa asociación, porque esto no es una labor de Antonio Martín Moreno, es una labor de todos y de todos. Es decir, por eso decía que esto es un acto coral, ¿no? Y ahí estaba López Calo, Casares, Bonastre, García Fraile, Oriol Martorell, y se añadieron enseguida los primeros profesores que salían, María Antonia Virgili y Rosario Álvarez, ¿no? Yo me habían nombrado profesor de los cursos Falla, que entonces era un acontecimiento, salía en toda la prensa, en Málaga, en todos lados. También nombrado porque sucedía Querol en los cursos Falla, en el año 80, me parece que fue, 79-80. Y en el 80 me nombran profesor de los cursos, yo los cursos, hay muchos alumnos aquí que salieron también de esas clases, cursos de musicología. Yo venía de Málaga, daba mi curso y me volvía. Y en el año 82 ya veníamos lidiando especialmente 3 personas, que eran Dámaso García Fraile, ya falleció, Casares y yo. Y empezamos a recorrer rectorados. Uno de ellos fue el de la Complutense, entonces estaba Schuller, el rector Schuller, un nombre alemán, pero Schuller Pérez se llama de segundo, ¿no? Y hablándole de la necesidad de esto, haciendo gestiones con la Dirección General, de música, no, de universidades, ¿no? Y uno de los rectores que vinimos a ver fue a Gallego Moreno, en el año 82. Entonces, cuando Gallego nos recibe muy bien, nos atiende, y cuando Gallego sabe, me hace la ficha, sabe que soy de Granada, que soy catedrático del Conservatorio de Málaga, que acabo de ganar la Juntía, que era de Málaga. Bueno, entonces no había Juntía de los sitios, después se elegía. Dice, oye, te pido que te vengas a Granada, porque él acababa de conseguir, Antonio Gallego era una especie de milagroso, ¿no? Milagrero, había de conseguir que el conservatorio fuera estatal, que hasta ese momento el conservatorio no era estatal, era local, no se veía mal. Y entonces la ley Villar de los 70 contemplaba la incorporación de los conservatorios a la enseñanza universitaria. Y Antonio Gallego tenía en su proyecto pues incorporar el conservatorio. Entonces en mí vio al Milo Blanco y dijo, bueno, aquí tenemos al tonto de turno, este va a venir. Y entonces dice, te vienes y desde la adjuntía viene todo el conservatorio y pones el conservatorio en marcha. Claro, era un reto muy fuerte. Llamé a Gloria enseguida, digo, mira, estaba en Málaga y pasa esto. Y ella, como siempre, pues dice, mira, lo que tú digas. Y bueno, y así fue como nos vinimos para acá. Gloria también consiguió el concurso de traslado y fue la primera profesora numeraria de piano. Tuvo muchos problemas porque intentó aplicar pues, los programas normales y en Granada no estaban acostumbrados a eso. Salió en la prensa, la vasca, no sé qué, la ponían de vuelta y media. Porque exigían los programas, que aquí tocaba uno lo que quería. El conservatorio era una guasa, ¿no? Con todo el respeto a los profesores que no cobraban muy poco, cuidado, no estoy yo criticándolos, ¿no?
Y bueno, y así fue como empezamos, ¿no? Porque después Pepe Vidasoria no tenía esa visión. Me digo, no, el conservatorio están por un lado, nosotros por otro. Y como motivo de esa movida que teníamos, porque íbamos a ver, esto lo contaba siempre Casares y yo lo contamos con mucha reticencia, porque cuando ya teníamos convencido a un director general, ¡pum!, lo cambiaba. Entonces, todo el trabajo se iba al traste. Y llegaba el nuevo y había que volverlo a convencer. Bueno, pues ya Lamo de Espinosa estaba por ahí también. Ya por fin se sensibilizaron en el ministerio y entonces acordaron que se dotarían cátedras extraordinarias, es decir, fuera del cómputo económico de la universidad, a aquellas universidades que las pidieran. Y entonces Pepe Vidasoria la pidió, la cátedra, pero la concedieron mucho después, después de él. Y entonces fue como ya empecé en el departamento, muy bien acogido, Domingo Sánchez Mesa y tanta gente, ¿no? Y Gloria en el Conservatorio de Málaga, en fin, una mala experiencia. El conservatorio supongo que lo han arreglado, pero entonces era un palacio precioso, pero con una acústica infernal que hizo que se quedara sorda como una tapia. Y eso fue lo que perdimos en Granada, en el conservatorio. Yo iba a esperarla todas las noches y ya te vas a quedar sorda, que hay una acústica. Y bueno, se acabó con esa historia, pero bueno, eso pertenece a los gajes de la vida, ¿no? Entonces, pues el rector Vidasoria informado por la ASMUE, la Asociación de Profesores, pidió esa cátedra, y en el 87 es cuando se concede la cátedra. La concede con la correspondiente financiación por parte de esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Y ese mismo año fue la posición, en el año 87. En el 90, el rector Pascual Rivas, también dale que te pego, Pascualón era un personaje muy entrañable, y además tenía un vicerrector que era una máquina, que era Paco Lodeiro. Informa que había solicitado la aprobación. Yo quería contar dos experiencias que me fueron muy útiles, y lo digo para los jóvenes, de estos dos rectores. Bueno, en general todos los rectores han sido magníficos, salvo alguna excepción. El primero, Antonio Gallego, cuando él me dice si estoy dispuesto a venirme, digo, déjame 10 minutos, llamo, y me dice Gloria, pues, lo que tú digas. Entonces, fulanica, ponme con el ministerio. Pum, allí delante, estábamos delante de todos. Y la fulanica de copa, que era la cuarta de la fila del ministerio, pero la que tenía los controles. Sacan el BOE la juntilla que tenemos de Granada. Y salieron dos juntillas, la de Málaga y la de Granada. Yo pedí la de Granada. Eso me dejó alucinando. Y la segunda, cuando voy al despacho del vicerrector, Paco Lodeiro, y le digo, Paco, ya tengo el plan de estudios de musicología. Y nos sentamos allí, en la mesa aquella redonda, empecé. Dice, te faltan 7 créditos. Digo, bueno, me voy y lo arreglo. Dice, no, resuélvelo ahora. Digo, pero déjame, no, ahora. Teoría de la percepción musical. Teoría de la percepción musical. Fue la asignatura. Y me quedé a cuadro, porque claro, si te vas, voy a otra cosa. Y a las semanas estaba el título en el BOE. Fueron las dos cosas que aprendí de Cana. No procrastinar, sino hacerlas de inmediato, porque te vas quitando el problema, si no se te acumula. Y esto fue realmente muy, muy positivo, ¿no? Como digo, la oposición fue en el 87. En el 90 el rector informa, Pascual Rivas es el que informa que los tarjetones que tengo son realmente muy emotivos, ¿no? En la mano diciendo, lo hemos conseguido. Y bueno, y Pascual Rivas, pero realmente el muñidor, el que hizo la gestión en ese momento importante fue Francisco Paco Lodeiro, que o siendo un geólogo de renombrado prestigio, pues tenía una experiencia musical muy grande por su conocimiento de la institución de enseñanza, y un contacto muy bueno. Su hermana creo que era pianista, es decir, una sensibilidad musical como yo realmente he visto en pocos rectores. He visto mucha, pero no tanta como en él. Eso creo que es importante porque fue un poco el alma de esto, y después no digamos nada con la configuración del departamento. Y ahora se plantea otra cosa también. ¿Cómo se monta esto? Tiene usted la titulación. ¡Hala! No hay profesores. Entonces lo que hice
es ni más ni menos que utilizar la figura auténtica del profesor asociado. La figura auténtica del profesor asociado se refiere a profesional de reconocido prestigio que imparte unas clases, que cobra por ellas muy poco, a tiempo parcial, y que efectivamente pues se puede contar con él. Yo quiero tener también un reconocimiento muy especial. Ya era la época de nuestro siguiente rector, Lorenzo Morillas, su vicerrector de Ordenación Académica, Paco Lodeiro, que después lo tuviste tú de secretario, que fue Florentino García Santos. Lamentablemente se fue. Florentino fue el alma mater de la titulación. ¿Por qué razón? Porque me hacía caso a todo. Me decía todo que sí. Entonces, pues fue ni más ni menos bueno, recurrí primero a alumnos que ya habíamos tenido, ya había tenido. Gemma Pérez Alduondo venía a mis clases del conservatorio, porque se me pegó, y yo le di mis libros para que diera las clases contemporáneas del siglo XX. Después también estaba, en esos profesores estaba Jesús Duñá, que por aquí está también hoy, pues era como profesor asociado. Javier Lara no tenía título, porque se había salido de los benedictinos, no tenía título. Después conseguí porque fue una gestión que se sacara el título, para eso tuvo que hacerlo en Almería. José Ángel Chacón Tellado, que era el profesor de lutería. Nos trajimos ni más ni menos que a Michel Amberti. Michel Amberti, que sigue vivo, era rector de la Universidad de París en Nanterre. Este vino por culpa de Paco Lodeiro, porque cuando me dijo una asignatura, a mí me ocurrió teoría de la percepción musical. Digo, ostras, ¿y quién da eso? Bueno, pues Amberti era el personaje más experto. Ahora mismo está dirigiendo esa unidad o ese instituto de la Sorbona sobre percepción musical. Y bueno, fue un auténtico lujo, ¿no? Era discípulo de Cheyei y de Robert Francés, que es uno de los grandes expertos en psicología de la música. Vino José María Vives Ramiro, que así había sido alumno mío en los viejos tiempos de la Autónoma. Vino también Ramón Pelinsky, que era catedrático de Montreal. Vino José Antonio Gómez Rodríguez, que era profesor de Oviedo, que era actual presidente de la SEDE. Gonzalo Martín Tellado, me lo traje para acá, lamentablemente falleció al poco tiempo. Concepción Fernández Vivas, que era catedrática de matemáticas, y conseguí que viniera, al final nos quedamos con ella en completo. Fue un plantel de auténtico lujo, y yo creo que hay alumnos que deben recordar eso realmente con satisfacción, porque empezar una cosa es complicado, y esa fórmula creo que fue muy útil. Con Florentino García Santos conseguí, y le tengo un cariño especial, ¿no? Conseguí que todas las asignaturas se escribieran al área de música. Aquí en esta misma sala las discusiones eran tremendas, porque no se trata ya de conseguir una titulación y unas asignaturas. Ahora aquí había que aprobar el plan de estudios y saltaba uno: Historia de la música medieval para mí, Departamento de Historia Medieval. Y flamenco y música popular para mí, Antropología. Y yo me la encaraba. ¿Quieres poner aquí encima los trabajos de música que habéis publicado? Gracias a eso conseguí todas las asignaturas para música, menos una. El pobre Floro me decía: Antonio, déjame que por menos una, porque si no me van a criticar mucho. Y esa asignatura que perdimos, no, que las perdimos a medias, fue informática y música. Cometimos el error de no saber esto, poner informática, todo lo de informática, y dijeron: para acá. El tocho que yo preparé de la memoria que hubo que defender en la COA era así. Y llego a la COA, Comisión de Ordenación Académica, para los que no estéis en el secreto, y están los de informática, y les pregunto, digo: ¿vuestro proyecto dónde está? Y nada, nosotros no estamos en proyecto. Y entonces, ¿cómo se come esto? Y dice: no, pues esto es que tenemos un profesor ya pensado. Digo: hombre, pues si lo podéis decir, a lo mejor es interesante. Bueno, dieron el nombre de un compositor granadino conocido y famoso, y le dije, digo: hombre, para empezar es músico, para continuar no es informático. Digo: esto no vale. Todo ha sido peleando. Entonces llegamos al acuerdo de, colaborar en la elección del profesor. Y efectivamente conseguimos que entrara Joaquín Medina, que es compositor informático y era del departamento de informática. Así fue en los comienzos. En ese periodo también, sumado a todo lo que estás contando y la elevada carga de gestión universitaria y académica, y docente e investigadora, te cae ser director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
Además, con un cambio muy importante, y es que hasta entonces el festival se gestionaba desde Madrid, Ministerio de Cultura, era un festival que se hacía en Granada, pero se gestionaba en Madrid, pero a ti te toca generar en Granada una estructura, porque ya se nombra un director en Granada para generar una estructura estable en el festival. Las historias sobre esos años yo sé que son muchas, porque ya empieza a contar todos los artistas y toda la gente que ha ido pasando por el Festival de Granada, y fueron unos años muy intensos porque además le diste un vuelco al funcionamiento del festival. Pero me gustaría que nos contase, sobre todo, ese primer shock del comienzo, es decir, hay que generar es el festival más importante de España, porque lo era, pero hay que generar una estructura de la que carecía. Bueno, por sobre todo habría mucho que hablar, porque fueron unos años. Yo además cometí el error, la torpeza, la osadía de la ignorancia, de tirar con todo para adelante, porque seguí en la facultad, seguí en todos los sitios, y realmente pues aquello fue muy duro. Primero porque me engañaron. El problema era en el año 85, 84 para ser exacto, entré al PSOE, no debían tener gente. Yo no tengo ningún carnet político, lo digo. Yo me fui de Barcelona porque no quería hablar catalán, imagínate. No, nunca he aguantado estar sometido a ningún tipo de disciplina de ningún tipo. Y entonces la época de Málaga, ahora me he dado cuenta, porque como estoy revisando cosas, los 4 tomos que tengo encuadernados de las actividades de la cátedra de la cátedra Mijana, porque como yo conseguí subvención del Ministerio de Cultura y tenía que rendir cuentas, pues entonces yo sí he sido siempre muy escrupuloso, como creo que hay que ser, como todo el mundo responsable con las cuentas y con la información. Y yo creo que eso fue el fallo, porque el Ministerio debieron ver, dice que hay un tonto que trabaja mucho. Entonces, el caso es que Antonio Gallego, ya cuando yo llegué aquí, me ofreció la secretaría del festival, pero lamentablemente, bueno, ahí tuve yo un problema, porque a él lo cesaron y a mí me pusieron de director del festival, que era el primer cargo de director, porque Antonio Gallego era comisario. Comisario quiere decir que firmaba los cheques y que hacía aquí la gestión que se organizaba en Madrid. Yo no caí a mí no me dijeron de qué se trataba. A mí me nombraron director del festival y yo pensé que era una dirección artística. Muy curioso, porque además eso fue una experiencia fundamental para la musicología. Yo no conocía la alta gestión musical en absoluto. Yo había organizado la cátedra Falla, o la cátedra Mijana, hacía conciertos, pero eso no tiene nada que ver con lo que es la industria de la música, ¿no? Entonces, realmente, pues acepté sin problema, y el problema era que había que montarlo absolutamente todo. O sea, no había nada, porque Madrid se retiraba y había que hacerlo todo desde aquí. Crear un equipo, había 3 señores, uno era empleado de la Puleva, otro era policía municipal, otro era el hijo de la que limpiaba, que nos denunció porque no estaba contratada. Aquello fue una auténtica locura. Pero bueno, poco a poco se consiguió hacer, y como siempre pues tiré de mi gente, de Gemma Pérez Altondo para la secretaría del curso, de Carmen, que estaba siempre detrás en la sombra pero haciendo cosas, la propia Pilar Ramos, claro, se creó la servicio de prensa, que no existía, pues a Paco López Barrios, que hoy mismo presenta un libro. Inmediatamente después tendré a José Antonio Lacárcel, que está por aquí. Es decir, había que crear un equipo, yo no sabía cómo hacerlo. Y voy a contar otra cosa, porque yo estaba hecho un lío, y llamo a José Antonio, a Garrido, José Manuel Garrido, que era el director general del INAE, y le digo: José Manuel, que mira, que es que no sé, que aquí esto no estamos en deuda con la seguridad social, y no se paga esto, no sé cuánto. Y me dio una respuesta que digo: te va a entrar. Dice: mira, te hemos puesto ahí para que resuelvas problemas, no me consultes más y haz lo que estime oportuno. Digo, ni media palabra. Entonces busqué al gestor que me hacía la declaración de la renta, porque yo soy un desastre para eso, y digo, mira, y me colocó a su hermano, que era gestor laboral, y a través de ahí hice toda la historia. Bueno, el festival era un paso más para llegar aquí, porque era sumar, yo tengo que insistir en que era el sueño era conseguir la creación de la musicología universitaria. Y claro, los principios del festival fueron los mismos: la recuperación del patrimonio, la combinación de la programación internacional con lo nacional, con lo andaluz. Se hicieron conciertos de Fernando Sor, se hicieron conciertos
Y con eso, los cursos Manuel de Falla, que eran, bueno, una oportunidad de traer a lo mejor del mundo mundial. Y con eso, vincularlos con la Delegación de Educación para que los cursos tuvieran validez. Fueron unos años realmente muy, muy curiosos. Bueno, eso también me creó cierta fama, y en el año 85, en el Festival de Otoño de Madrid, fui a ver la recuperación de una obra de Boccherini, La Clementina, y fui acompañando al director general, que era José Manuel Garrido, y entonces apareció, iba Teddy Bautista, que era presidente de la SGAE, ¿no? Entonces, cuando Garrido me presenta, Teddy dice, hombre, la solución. A mí me caía, yo lo único que hice voluntario, que no lo he dicho antes, fue el servicio militar, cuando tenía 20 años, porque creí que no me iban a coger, y me cogieron. Fue un error, me machacaron vivo. Pero bueno, fui de voluntario, no fui por milicia. Entonces Teddy Bautista, vente a hacernos el catálogo de la SGAE, que está sin hacer. Había empezado nuestro amigo del que fue Jorge de Persia. Y entonces yo estaba con el festival, con la facultad, y le digo, mira, mejor que yo, hay una persona que se va a venir a Madrid. Porque ya a raíz de las conversaciones que tuvimos el grupo de la Asociación de Profesores de Música de la Universidad con el rector Schuller, Schuller también en la universidad creó la cátedra de la Complutense. Y entonces Casares la obtuvo. Yo estuve en el tribunal de su cátedra de la Complutense. Él estuvo en el mío primero, pero yo estuve en suyo segundo. Porque a él, si le gusta decir, yo he hecho catedrático, digo, yo a ti también. Porque tuve que estar en el tribunal de la Complutense. Y entonces, como él ya estaba en vías de irse a Madrid, pues realmente se le dijo, va a venir un colega de Oviedo, y ya los puse en contacto. Las cosas estas se olvidan, pero fueron así, ¿no? Después vino la creación del ICMU también, y también eran unos proyectos en los que íbamos a colaborar todos, era una creación interuniversitaria. Después las cosas siguieron el camino que siguieron y no fue así, ¿no? Porque realmente en el 89 se crea el ICMU, pero se lo queda la Complutense. Yo insistí mucho con Teddy Bautista, que yo me pedía uno. Digo, Teddy, yo me pido un instituto, porque para Granada, y esto lo hablamos también con Paco Lodeiro. ¿Por qué razón? Porque aquello estaba patrocinado por la Complutense de Madrid, la Sociedad General de Autores y Editores, el Instituto Nacional del Arte Escénica de la Música del Ministerio y la Dirección General de Universidades. Digo, pues, todos estos, y no llega a nada, que creen otro aquí. No, ahí no tuve suerte y lo lamento, ¿no? Y... ¿Centro de Documentación Musical? Ay, eso fue estando en Málaga, pues sería en el año 79, 80, 81, apareció el consejero Román y me citaron a la Diputación a hablar con él. Yo ya estaba haciendo ruido porque además Manuel del Campo me sacaba en el periódico un día sí otro también, con la cátedra mijana, y el consejero Román me llamó y yo tenía muy pocos años, yo que me sorprendo de que he sido muy agresivo hasta cierto punto, pero bueno, se ha conseguido las cosas. Entonces, mientras espero, veo un cartel, encuentro, congreso sobre patrimonio andaluz, la literatura, la pintura, la poesía, no sé qué. Y me puso los ojos, y la música. Me hacen entrar ya por fin, y yo me tiro de cuello. Eso era, sí, congreso de consuelo. Y me tiro de cuello al Román. Digo, es impresentable cómo no pone usted la música. Digo, cálmate, si te llamo para eso. Digo, hombre, que el patrimonio que tenemos, los órganos, los amigos. Dice, bueno, nada, tranquilo, que ¿te importaría hacernos una ponencia? Ya estaba todo anunciado, me habéis faltado un mes. Y hice la ponencia donde proponía la creación del Centro de Comunicación Musical y todo el esquema que salió publicado en la revista Cuadernos de Arte en el año 82, ¿no? Eso fue la cosa. Bueno, y efectivamente el Centro de Comunicación Musical, que tenemos aquí al alma mater que es Reinaldo, con el que hemos tenido nuestras discusiones, pero nuestra amistad se hunde más, cuando más se discute, más se fortalece, ¿no? Entonces, porque, bueno, efectivamente, pues no se pueden hacer las cosas siempre que te den la razón. Yo no se la daba a él a veces y él no me la daba a mí, pero somos absolutamente idénticos o conformes en la política musical. Y bueno, es cierto que el Centro de Comunicación Musical empezó no siguiendo esa pauta que yo decía, y lo voy a decir porque es que nos beneficiamos, que era dedicándose a la música en general, ¿no?
Beethoven, Brahms, llenaron aquello de partituras y no le cabía. Y entonces Beatriz, la directora del centro, pues claro, no podían seguir por ahí. Lo que hizo fue donar al conservatorio y al departamento todos los fondos de partitura y libros que dieran de música internacional o europea y centrarse en la música andaluza, porque ya con la música andaluza ya falta espacio, imagina todo eso. Y eso nos beneficiamos, porque realmente nos dieron cantidad de libros. Y también hay otro aspecto que por ahí toca, no lo sé si es ahora o no, porque fueron todos un año muy intenso, el 85, en el 82, no me preguntéis por qué, porque yo no me puedo acordar, pero tengo la invitación de la Casa Real a ir a los encuentros que organizaba Su Majestad Emérita en el Campo del Moro. No sé por qué sería, porque yo todavía no era director del festival, pero es verdad que el ayuntamiento me había pedido información y le hice un proyecto. Y ahí conocí a Andrés Segovia. Y a Andrés Segovia no conversé con él. No sé si fue ese año o otro después, porque yo estuve yendo a esos encuentros del Campo del Moro unos cuantos años. El caso es que le propuse, sería después que diera algún concierto en el festival. Y me dijo, bueno, que le llamara al teléfono de tal sitio para que era el que no controlaba a la mujer. Bueno, porque estaba muy controlado. Y bueno, y a raíz de ahí, en el 84, el hijo de mi tío, el flauta, Manuel Martín García, que era profesor en Almuñécar, músico como la Copa de Pino también, propuso al ayuntamiento la creación del certamen de guitarra Andrés Segovia, y entonces pues el ayuntamiento lo aprobó, y cuando se lo comunican a Andrés Segovia, pues dice que sí. Andrés Segovia tenía su casa en Los Olivos, en la Herradura, ¿no? Andrés Segovia dice, sí, pero con la condición de que tiene que haber un profesional. Entonces se le ocurrió que tenía que ser yo. Yo, como seguí viéndolo con esta historia, pues me rogó y me pidió que, por favor, él no que consentía que llevara su nombre, nadie que no fuera un experto en guitarra y que fuéramos exigentes, y así se hizo. Entonces, con la ayuda de los nombres que él mismo me dio, América Martínez, que era la maestra de Esther Guzmán, el propio Carmelo Martínez, el propio José Luis Rodrigo, Manuel Martín y yo mismo formamos el tribunal. Después se incorporó María Esther Guzmán, a la cual había escuchado Segovia con 14 y 15 años. María Esther Guzmán es un monstruo del instrumento, y me lo advirtió, dice, esa chica va a ser muy importante, para que cuente usted con ella. Ganó el certamen al tercer año, con 20 años, 19, y entró en el jurado. Los miembros del jurado seguimos tanto la petición de Segovia, que decidieron crear un concurso de composición para guitarra. Así se creaba el repertorio. Esa obra se ponía de obligada al año siguiente para los guitarristas, que tenían que demostrar que, además de tocar de memoria las cosas, eran capaces de montar obras que nunca habían sonado antes. Con lo cual la personalidad musical del guitarrista pues era completa, ¿no? Y bueno, funcionó durante bien, se han generado muchas obras, y quizás la cosa más importante fue la creación del concurso de la Herradura, a cargo de Eduardo Morales Caso, porque el concurso de la Herradura, en el que tuvimos la colaboración de Gabriel Delgado, que está por aquí, la orquesta. Yo siempre he vinculado esto al departamento, porque creía, como decía el decano, yo lo sigo llamando decano, decía el decano, yo he entendido siempre la universidad como expansión a la sociedad, porque están metidos en una cápsula, y tanto la actividad del festival como la actividad de la Cátedra Falla, como la actividad del certamen Andrés Segovia, aparecen incluso aparecían, yo no sé ahora cómo están, en la página web, porque lo hacíamos entre todos, y después las cosas, cada uno tiró por su lado, como es normal en la vida, y punto, ¿no? Pero sí, realmente el concierto de la Herradura se estrenó por María Esther Guzmán y la orquesta de la universidad, con Gabriel Delgado. Se grabó en directo, lo cual hay que echarle migas para saber que la orquesta y el director funcionaban muy bien, y la guitarrista ni te cuento. Y se hizo una edición discográfica importante, y ahora, a los 10 años, se ha vuelto a editar ya en plan internacional y tal. Yo no sé por dónde va, y porque hay muchas cosas que yo, como creo que con esta alusión al Centro de Documentación Musical, luego lo del
fin, el concurso de guitarra, etcétera, quizás y va quedando poco tiempo. Yo quería sugerirte, para darle paso a Joaquín y que cierre el turno de preguntas, si quieres contar algo más de algunas de las cuestiones de la labor universitaria, como la creación del Grupo Patrimonio Musical, que yo tengo ahora el honor de dirigir, de Andalucía, o dirección de tesis, publicaciones. Por ejemplo, publicaste un libro muy interesante en Alianza Música, ¿no?, sobre la historia del siglo XVIII. Si quieres, por concluir mis preguntas en eso. Bueno, como habéis dicho antes, yo no sé, lo habéis estudiado muy bien, sabéis más que yo. Junto con todo este follón, pues yo seguía, y la sufridora es la que me ha aguantado más que nadie, ¿no?, porque tenía que seguir haciendo cosas. Bueno, la primera cuestión importante fue la publicación en el 85 de la historia de la música española, siglo XVIII, para editar Alianza. Mayor responsabilidad me tocó con participar en la historia de España de Menéndez Pidal. Aquí me pidieron la música del Renacimiento. Me lo ocurrió bien, y bueno, estoy orgulloso de ello. Salió el libro de Feijóo, salieron las ediciones Salíamos del Mundo, salió La Guerra de los Gigantes, salió El Imposible Mayor, salió un montón de libros. Yo me quedé perplejo porque yo ahora, cuando miro para atrás, la juventud es una cosa que ahora lo echo de menos, ¿no? No sé dónde sacaba tiempo, porque yo conseguí mis 6 sexenios, que cuando alguno en la facultad dice, ¿cómo ha conseguido 6 sexenios? Digo, yo que sé, currando. Bueno, me dieron un homenaje y un diploma la rectora y los rectores, a mí y a otros tantos compañeros que teníamos sexenios, excelencia investigadora, el programa de ciencia investigadora. Y algunos compañeros de la facultad se extrañó, y ¿cómo tienes tantos sexenios? Porque he currado, yo qué sé. Entonces eso por una parte. Luego el Grupo Patrimonio Musical de Andalucía, pues era obvio que había que seguir por ahí, porque hay un montón de tesis y de historia. Yo desde las tesis de Bagüés, que dirigí, la de Vives Ramiro, la de María Ángeles Martín Quiñones, que está aquí, la de Carlos Mesa, que no ha venido, a la Alberto Martínez Solaesa, de Gonzalo Martín Teñado, la de Pilar Ramos, Gemma Pérez, María Gembero, Francisco Jiménez, Victoriano Pérez, Joaquín López, yo qué sé, muchas tesis. No sé, pasan de 20, ¿no? Yo les digo, aquí se acaba el tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pues lo que yo les digo siempre, no sé si te lo dije cuando nos vimos: sarna con gusto no pica, dice el refrán. Si te gusta un trabajo, pues... Es verdad que un poco siempre la gestión ha sido, y esto sí también lo digo, decana y decano, es a costa de tu propia promoción personal en cuanto a las publicaciones, ¿no? Porque hay que sacar tiempo de donde casi no lo hay, y a costa de la familia y a costa de otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo he tenido una tremenda suerte de estar en un equipo en el que los dos pensábamos lo mismo y tener el apoyo incondicional siempre de Gloria, y bueno, pues así he podido ir avanzando, ¿no? Bueno, pues ya para ir finalizando, porque nos queda esta última pregunta y luego una pequeña galería de retratos que va a ser breve. Pues nos quedaría que nos hablaras un poco de la última etapa, lo que yo llamo el colofón, porque que además es el periodo en el que yo te he conocido. Yo me incorporo como becario de FPU en el año 2003, que también ya he oído, ¿no? Y yo creo que las coyunturas de crisis a veces pueden ser para mal y otras veces para bien. A nosotros la crisis de 2008 nos preocupó mucho porque llegaba Bolonia y pensábamos que desaparecíamos. De hecho, recuerdo manifestarnos en la sede de la Delegación de Educación para pedir que no desapareciera la musicología, porque nos querían convertir en máster, solo en un máster. Éramos una titulación de segundo ciclo y parecía que la línea era los segundos ciclos convertirlos en máster. Y nosotros, bueno, pues queríamos otra cosa. Y como en ese momento de crisis se produce una coyuntura, yo diría, Antonio, muy afortunada, que es el nombramiento del rector Lodeiro, y que al final, con el esfuerzo y el trabajo y bajo tu coordinación y dirección, se consigue lo que yo llamo una estructura institucional musicológica en la UGR, que es un grado, un máster, una integración en los estudios de doctorado y un departamento propio, que llevábamos muchos años integrados armónicamente, valga el término musical, en el Departamento de Historia del Arte, pero
pero yo creo que era razonable que musicología tuviera su departamento en esta universidad. Esa es la última etapa, Antonio, que para mí es el colofón, y nos gustaría que la contase. A ver si la consigo resumir, porque es la etapa más intensa, ¿no? Yo cuando el aspirante rector Lodeiro, hice campaña por él, por supuesto, porque era lógico, y lo diré siempre, de bien nacido es ser agradecido. Y Paco Lodeiro apoyó este tema desde la base. Es verdad que Pascual Rivas y los demás también han intervenido, pero de una manera directa fue él. Cuando en una primera instancia no consigo, o sea, no sale Lodeiro, bueno, yo paso una etapa fastidiada, ¿por qué no decirlo? Porque lo apoya él. Pero cuando después sale Lodeiro, me acuerdo de ir al despacho, que también hice campaña, por supuesto, por propio interés personal, y le digo, Paco, solo vengo a pedirte dos cosas. Un año sabático y que adelante la jubilación a los 60, vamos. Dice, pues yo solo te voy a pedir una cosa, que te necesito y que voy a crear el departamento. Y digo, y así fue, se acordará. Digo, pues, hijo mío, me he quedado sin sabático y sin jubilarme, me jubiló a los 71. Y así empezamos, ¿no? Realmente fue, configurar el departamento ha sido una decisión y cualquier mérito es de él, porque realmente configurar departamentos es muy complicado, porque exige un número que nosotros no teníamos y muchos problemas. Y entonces, bueno, conseguimos rescatar para el área a Carmen Martín Moreno y al compañero, ¿cómo se llama? Víctor Neumann, con el cual hacíamos el número, y bueno, y fue fantástico, ¿no? Antes de esto hay que decir que en el 93, me remonto atrás porque sí lo quiero contar, porque fue cuando Rubalcaba era ministro, yo tuve la invitación a ir al conservatorio, inauguración, y vino el director del conservatorio, que era Miguel del Barco. Y el tema de su conferencia era la historia de los conservatorios, pues se dedicó a ponernos de vuelta y media a las universidades. Y yo cuando acaba aquello digo, Miguel, dice, no, tú eres un músico. A mí siempre me consideraba músico porque sabían que tocaba. Pero lo demás, bueno, el caso es que él decía que tomaba todos los días café con el ministro y que esto se acababa. Qué casualidad que Rubalcaba nos dio cita el lunes. Esto fue un viernes, pues el lunes. Y entonces los colegas, que eran los 4 que os he citado antes, me pidieron que fuera yo el portavoz, porque era catedrático de conservatorio y catedrático de universidad. Entonces hablo con el ministro Rubalcaba y me dice, mira, ministro, dice, no, si no tenéis problema, os vais a quedar en el culo, se llama así, del título de arte, han cursado tantas historias, asignaturas de musicología. Digo, ministro, pero eso no puede ser. Digo, ¿de qué eres tú? Y no sé de qué es y de qué era. ¿De qué? De química orgánica. Y como siempre, mi impulso moderado, digo, no tiene mucha idea de esto. Me quiso echar. Digo, no tiene mucha idea de esto. Digo, para cada tratado de arte, de pintura, de escultura, hay miles de música. Entonces le largué Platón, Aristóteles, todos los alumnos. Porque claro, como la música, según Platón, era la primera de las disciplinas, y además se instala en la iglesia, pues se produce una investigación constante y continua. Me quiso echar del tema. Aquella conversación fue muy dura, y no hubiéramos conseguido nada. Pero sí es cierto que duró poco, y entró después otro ministro, y hay otra persona a la que yo quiero citar aquí, muy importante, que fue el director de coros, ahora le diré el nombre, Oriol Martorell, Oriol, que era parlamentario, yo creo que de la Junta Catalana, era amigo de Narcís Serra, bueno, y a través de Narcís Serra conseguimos desbloquear el asunto. Y era pianista, sí era pianista. Y luego Gustavo Suárez Pertierra fue el siguiente ministro, que afortunadamente era del norte y parece que Casares lo conocía. Después vino la investidura de Querol, fue la creación de la licenciatura en el 95, después el diccionario de la música española y hispanoamericana, que iba a ser una obra conjunta, patrocinada por el ministerio, y donde había una comisión que estaba Bonaste, yo creé aquí una sección para... Bueno, al final se gestionó todo desde el Istmo, y bueno. Y la implantación del grado, pues el culpable fue él, Francisco González Lodeiro, porque realmente fue el que apoyó la cosa. Estas historias, lo he dicho otras veces, lo digo para generar conocimiento y para consejo de jóvenes, si uno se está quieto no pasa nada, pero si uno se mueve siempre encuentra a alguien que piensa
por lo menos parecido y apoya la cuestión. Entonces, pues el 18 de febrero del 2010 se creó el departamento, y tengo que contar otra anécdota más con Paco Lodeiro, y es que yo que estaba, no hemos hablado de los cursos de Baeza, y tantos cursos. Los cursos de Baeza empezaron recién llegados cuando Baeza dependía de Granada, pero después ya se convirtió en la UNIA. Y con el tema del máster de patrimonio, pues efectivamente empezamos a montar el máster de patrimonio musical, que antes ha hecho alusión el decano, y yo me iba aquí a buscar a la sección de másteres, y era un lío, porque siempre estaban reunidos un follón, no había manera de avanzar. Y pensé, en Baeza hay 32 personas, había entonces, con muy poquito trabajo, hacían los cursos de verano. Así que me voy al despacho del rector, digo, Paco, mira, yo creo que esto aquí sería preferible que lo gestionara la Universidad de Baeza, porque esto y esto. Dice, si es la Universidad Internacional de Andalucía, ni media palabra. Dice, si fuera la de Córdoba Sevilla, te diría que no. Entonces, por eso gestiona la Universidad Internacional de Andalucía el máster, que efectivamente ha sido una fórmula muy, muy positiva, porque permite contratar a gente como Jesús Villarrojo, que ha tenido el detallazo de venir de Madrid a acompañarnos, y que está en el máster, porque ni más ni menos pues la figura, el ejemplo viviente de que son las nuevas grafías musicales, porque Jesús Villarrojo es toda una personalidad en el mundo de la música española contemporánea y del siglo XX, y gente así vamos rescatando para el máster, y también yo creo que eso es la fórmula de que el máster sea importante. No sé si era eso lo que te he contestado. Sí, era eso. Yo creo que ya hemos hecho un recorrido por todo. Hay muchas cosas más de las que podríamos hablar, pero ya el tiempo se nos agota, Antonio. Y para terminar, teníamos esta historia de la galería de retratos, que lo que sí te pedimos es brevedad en las respuestas, porque es una sucesión de figuras que son importantes en tu vida, tanto a nivel personal como académico, como musical, yo incluso diría. Y entonces una pequeña definición de 30 segundos o poco más para cerrar el tiki. Bueno, pues voy muy rápido. Sí. Venga. Esta es la primera. Bueno, Gloria en Paro. Sí, esa es la primera que iba a decir, porque la figura más importante de mi vida es ella. Sin ella no hubiera sido posible hacer todo lo que se ha hecho, porque es la que me ha soportado, etcétera. Y bueno, y además creo que la ciudad de Granada la tiene que reconocer la labor inmensa que hizo en el conservatorio. Aquí hay alumnos suyos, como es Julieta Vega y tantos otros, que realmente, pues, en fin. La segunda persona que yo citaría por orden afectivo es mi hermano, Jaime Martín Moreno. Jaime Martín Moreno me llevaba 4 años. Desde el principio era el que me cuidaba, y fue el que me enseñó. Era sociólogo, profesor en la Complutense y después en la Rey Juan Carlos, y fue el que me fue orientando, el que me enseñó las técnicas de investigación y a citar todas esas cosas que después hemos aplicado en todos sitios, que eso no se enseña en ningún sitio. Y el que me dijo, Diria, termina la tesis, porque la tesis es el comienzo, no es el final, y me hizo terminar. Jaime tuvo la mala idea de fallecer hace ya unos cuantos años, con 64 años. Antonio, a ver, esta hora. Miguel Querol. Bueno, está Miguel Querol, que ya hemos contado antes, que bueno, ha sido fundamental, y además tengo dedicados todos sus libros a mi discípulo predilecto, y cuando lo veo pues me emociono, ¿no? Antes que Jaime, quería también citar a Carmen Martín Moreno, porque Carmen estuvo siempre en la sombra, digo en la sombra porque estaba apoyando pues todas las historias, los fregados estos en los que yo me he metido eran muy gordos, y estaban pues la gente más cercana, porque no, estas cosas no funcionan solo, cercanas, son equipos, ¿no? Y yo creo que he hecho muy buenos equipos y han funcionado muy bien. Después ha habido desencuentros porque la vida pues, nos hace así, ¿no? Pero yo no me puedo quejar de los equipos, porque han sido muy... Si no, no se hubiera conseguido nada de esto, ¿no? Y entonces, pues bueno... Miguel Querol, por supuesto. Bueno, don Manuel de Falla, que te voy a contar, y además está aquí Elena García de Paredes, es que ya se lo había anunciado, porque además tuvimos la inmensa suerte de yo empezar a trabajar junto con Casares en el año 85 en los archivos de que estaban en Madrid, y empezar el tema del epistolario Falla. Y tuvimos la inmensa suerte que en el año 91, justo cuando empezó la titulación, pues se vino el archivo aquí. El archivo Manuel de Falla, junto con el Centro de Documentación Musical de Andalucía, son las fortalezas inmensas de la titulación de Historia y Ciencia de la Música, porque realmente
hay una cantidad de trabajo ahí inmenso, ¿no? Y bueno, yo tengo que decir que otra de mis personas que me han marcado mucho es Elena García de Paredes, que la tenemos aquí, que la llamaban Cococopia, sus hermanos, porque nos hizo las 20.000 fotocopias en el año 85, 20 y tantas mil fotocopias. Para Emilio Casares es un ejemplar y para mí otro. Aquello nos cuajó porque bueno, el ministro Boyer tomó posesión de la Fundación Banco Exterior, que era la que patrocinaba el proyecto, y él decía que eso tenía que promocionarlo el Estado y no una cosa así. Bueno, Gonzalo Martín Teñado, que realmente se convirtió en mi íntimo amigo después de la faena que le hice de quitarle la plaza. Todo el mundo creía que íbamos a ser enemigos mortales y todo lo contrario, y lamentablemente también se fue antes de tiempo de una manera que no tocaba, ¿no? Nos dejó tirados. Él teníamos ese proyecto y a mí yo no sé, yo no he tenido nunca sentido la exclusividad, tenía la idea de crear en Málaga otra titulación. Bueno, Bonastre yo le llamé siempre mi hermano Jaime. Cuando me quedé sin hermano siempre decía que era mi hermano. También cometió la torpeza de morirse hace 2 o 3 años, pero realmente es el auténtico creador de la musicología universitaria. Lo digo porque otros se arrogan ese mérito, pero esto ha sido una labor de equipo, y empezó por aquí. La historia es la historia, yo no la voy a corregir ahora, por más que algunos de los colegas se empeñen en que no se conozca. Bueno, pues claro, ahí está. Si no es por Paco Lodeiro, bueno, yo tengo que decir que más gente, pero Paco ha sido fundamental. Y yo me encanta que estés hoy aquí, Vago, sé que te sientes participante. Y bueno, realmente él fue el que dio el empujón definitivo. En estas cosas, lo vuelvo a decir para los jóvenes, si uno se queda quieto no pasa nada, pero si te mueves al final estás con alguien que sintoniza, ¿no? Y con Paco sintonizamos de una manera, primero como vicerrectora, me acompañaba a los cursos Falla. Los cursos Falla conseguimos que finalmente fueran universitarios, en fin, hay mucha historia que contar. Pero yo no quiero dejar de citar personas también que han sido fundamentales, empezando por Gallego Morel, y el tema del conservatorio, por Pepe Vidasoria, que ya hemos contado antes, por el Lorenzo Morillas, por Paco González Loreiro, por la propia Pilar Aranda, que hizo posible finalmente que nos instaláramos en el sitio fabuloso, que eso para mí fue una especie de regalo. Tuvimos nuestros más y menos hasta que aquello se quedó como Dios manda. Eso fue una decisión de Paco Lodeiro también, que la heredó Pilar Aranda, generó unas polémicas tremendas en la ciudad. Y tengo que contar una anécdota que me llama la atención de la ignorancia, ¿no? En la polémica esa inmensa había un experto en patrimonio que se quejaba no ya de que no se conservara el patrimonio del observatorio, sino de que en un sitio dedicado a la ciencia se entrara la música. Y entonces yo que estaba allí en el Caballero 24 y digo, amigo, digo, te voy a recordar San Agustín, Isidoro. La música es ciencia, y de hecho, una de las cosas que os propongo y se me quedó pendiente de hacer es recuperar lo que figura encima de la entrada del observatorio, que está pintada, que es Celi Enarrant Gloriam Dei, que se traduce siempre por los cielos cantan la gloria de Dios. Literalmente es cuentan, pero siempre se traduce por cantan la gloria de Dios. Bueno, mi hermana Carmen, que ha sido mi hermana pequeña la que más me ha aguantado, y que, bueno, somos una familia muy importante. Y en la facultad yo tengo que citar a toda la facultad, porque es que si no, no me quedo gusto. Yo insisto ya a los jóvenes que ahora están cambiando tanto las cosas, el ser agradecido de ser bien nacidos. Hubo un profesor de aquí que hizo una tesis sobre motes, ¿cómo se llama esto? Sobre insultos. Dice, ¿cuál es el insulto más grave? Dice, el de bien nacido es el de mal nacidos, llamarle a uno mal nacido. Por definición, mal nacido es el que no es agradecido. Ese es el peor insulto, mal nacido. Bueno, pues está Andrés Pociña, está Pepe González Vázquez, está Manuel Sáenz Lorita, todos ellos tuvieron. Cándida Martínez, ni te cuento lo que hizo. Mariana Martín Vivaldi, se dejó el pellejo, esto también es cierto. Miguel Gómez Oliver, José Antonio Pérez Tapia, ya ni te cuento. Y ya Ana Cuiña, ya lo contaba ya antes, ¿no? Y bueno, el departamento fue genial, porque Sánchez Mesa, Antonio Moreno, primo hermano mío, que yo le ponía los papeles y él firmaba, con lo cual todo era muy fácil. Yo tenía una confianza tremenda. Ignacio Henares,
Rafael López Guzmán, que está aquí al lado. Y bueno, no tengo que recordar a Salvador Gallego, que anda por ahí como secretario, lo mismo que a Ricardo Anguita. Es decir, yo tengo la tremenda suerte de que siempre me llevé, no solo bien, sino que además con el apoyo de todo el mundo. Finalmente hubo desencuentros propios de la vida y de aspiraciones, pero bueno, eso es quizás el borroncito que viene a decir la excepción que confirma la regla. Y no sé qué más os puedo decir, pero tenemos para ver otro rato. Muchísimas gracias. Las espinas, las rosas tienen espinas, las espinas de la rosa. Muchísimas gracias y de verdad, de corazón, porque esto es un esfuerzo que no es normal. Creo que ha sido un acto bellísimo, trufado de admiración, de trabajo en equipo, de gente que te quiere mucho, además de amor. Creo que ha sido verdaderamente un acto maestro, Antonio, a la altura de tu vida maestra, a la altura de tu preciosa y maravillosa carrera profesional y universitaria, y también a la altura de una mujer maestra, ¿no?, que te ha acompañado, y creo que también eso ha sido parte del acto. Gracias. Muchas gracias.